más o menos en torno al 40% lo tengo en cripto, prácticamente un 30-35% es Bitcoin. De todo el patrimonio. Grandes empresas, bancos y fondos de inversión ya cambian dinero físico por dinero digital. ¿Qué más activos? Hablemos de otros activos. Yo, sinceramente, cuando empecé en las inversiones, empecé con los... Y el problema de cripto, al final, vienen los problemas por el desconocimiento. Al decir, claro, es que como yo he escuchado que mi primo, mi vecino, mi amigo ha ganado no sé cuánto dinero, pues yo me meto aquí, no saben lo que están haciendo, encima meten más de lo que pueden llegar a perder. No hagas negocio de lo que no es tu negocio. Sobre todo la gente que no es emprendedora, que no está acostumbrada a la incertidumbre, busca que a final de mes diga, hostia, pues me están pagando ya $150 más. ¿Hay activos que te den rentas y que no sea solo por acumulación? 5 alternativas al Bitcoin que pueden ser más interesantes. ¿Cuáles son esas monedas que meterías en ese top 5 y por qué? Bueno, la primera... Generaste millones de dólares con este tipo de acción. O sea, me parece una locura. Sí, no, con lo que más he ganado. Todo era una locura. Si hoy duermo, dejo de ganar dinero. Madre mía, tío. No puedes tener todos los huevos en la misma cesta. Pero si tú ahora mismo me pones a todos los activos en la mesa, es que me quedo con... Hugo, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento, la verdad, de estar aquí. Y sobre todo súper agradecido de que me hayáis invitado. Va a ser un podcast, por supuesto, de criptomonedas principalmente, pero yo creo que también aprenderemos hábitos financieros, también aprenderemos un poco de mentalidad relacionada con el dinero, ya que siempre que hemos hecho podcast de salud financiera, vemos que muchas veces el desarrollo personal que tiene una persona también va ligado a cómo asume los riesgos, ¿no? Y más aún en un mercado como las criptomonedas, que todo el mundo dice que de repente cuando todo va bien que Bitcoin se va a ir al $1.000.000, sí. Luego cuando va mal lo peor que puedes hacer es invertir. Es súper extremo. Es súper extremo, ¿verdad, este mercado? Sí. ¿Cómo lo vives tú el mercado? ¿Cómo asumes esta volatilidad? ¿Cómo llevas todo esto? Pues la verdad que ya es una cosa que he aprendido a vivir con ella. Me ha costado, o sea, porque al final pues yo creo que como mucha de la gente que se acaba metiendo pues, en este sector no viene de otros mercados más tradicionales. Y bueno, yo como la gran mayoría de personas pues empezó con cosas simples como los fondos indexados, los ETFs. Al final tú estás haciendo ahí buy and hold, no pasa nada, esto apenas fluctúa, tienes una mentalidad a largo plazo. Y luego cuando te metes en cripto pasas a un mercado que es una auténtica locura. O sea, donde ya hay la volatilidad, un día puedes ver tu portafolio pues 20% abajo y es algo normal, ¿no? Que eso, claro. Por ejemplo, en la bolsa no pasa. Y nada, al final un poco con los años te acabas acostumbrando, ¿no? Pero a mí dentro de todo este tiempo que llevo en cripto, sí que he vivido como distintas fases, ¿no? En las que, joder, te afecta mucho pues a nivel emocional, ¿no? De saber manejar eso, ¿no? Porque tienes que estar como preparado para decir, sí, si estoy en un mercado en el que puedo ganar mucho dinero, también tengo que estar preparado para perder mucho dinero, ¿no? O para eso, levantarme un día y si quiero tener retornos brutales, por así decir, técnicamente corto plazo, también en corto plazo puedo perderlo prácticamente todo, ¿no? Y la verdad que es complicado de gestionar, ¿no? Al final te acabas haciendo a ello. Yo creo que también es un mercado más joven que otros mercados y claro. Por lo tanto la gente tiene que aprender sobre la marcha y yo creo que es un proceso, ¿no? Que al final los que sobrevivimos, porque es mejor llamarlo así, ¿no? A esto, pues vamos adaptándonos y vamos aprendiendo de ello. ¿En qué momento dirías que se encuentra ahora mismo el mercado de las criptomonedas? Porque se habla de todo, se habla que ahora se viene la de Dios, pero ¿en qué momento se encuentra también? ¿Por qué? Es decir, ¿qué razones nos das para analizar qué es ese momento? Pues ahora mismo diría que está en un momento, por así decir, terreno sin explorar, ¿no? Es un momento nuevo, ¿no? Porque al final el mercado de las criptomonedas, ¿no? En especial está marcado por los ciclos de Bitcoin cada 4 años con el halving. Y sí que es cierto que durante todos sus halvings Bitcoin había seguido pues más o menos como unos ciclos bastante marcados. Pero este ciclo está siendo totalmente distinto. Ya sabéis que no, el año pasado, pues con la aprobación de los ETFs, hubo una inyección brutal de inversión institucional. Claro. Y de repente, pues antes del halving, ¿no? Pues consiguió romper máximos históricos por primera vez en toda su historia, ¿no? Antes de seguir, ¿halving es que limitan los Bitcoin o qué era exactamente? Sí, es que cada 4 años se limita pues, la producción de Bitcoin, por así decirlo, ¿no? De una manera fácil explicada, a la mitad, ¿no? O sea, vale. se produce la mitad de Bitcoin, ¿no? Cada vez que se minan. Y claro, se produce, ¿no? Esta es la primera vez que se produce un máximo histórico antes del halving. ¿Qué es lo que pasa? Pues que toda esta inyección que hubo de dinero y esta subida tan brutal que vivimos el año pasado, a marzo, abril 2024, estaba inyectado por el dinero institucional. Y claro, normalmente
lo que suele pasar, ¿no? Es pues si tenemos pues como distintas fases, tienes ahí las ballenas, tal, y luego pues viene y se vuelca el sector retail, que al final es ya lo que suele disparar y pues, cuando yo ves por todos lados, ¿no? En las noticias, en todo el mundo, tus amigos, todo el mundo te empieza a hablar de criptomonedas. Y esta vez ha sido como una subida que, por así decir, un poquito más artificial. Luego es cierto que después, cuando salió Trump elegido en las elecciones, vimos también como otro pequeño impulso que tampoco duró mucho. Al final fue otro pequeño rally, ¿no? Que llegamos a los 100.000, tal, pero en enero ya cuando tomó el cargo, a partir de ahí se fue pues un poco desinflando, luego ahora parece que ha vuelto a subir, pero al final, más allá de Bitcoin, no hemos visto tampoco mucho movimiento en otras criptomonedas. Y sí que todo muy ligado, ¿no? al movimiento institucional, ¿no? Y es un poco lo que veo ahora, ¿no? O sea, que estamos en un terreno nuevo, totalmente sin explorar, donde va a estar marcado totalmente por las regulaciones, por las instituciones, ¿no? O sea, todo lo que vaya a pasar por tener pues, un ETF en los Estados Unidos, criptomonedas, ¿no? Que puedan ser acogidas a nivel bancario. Todo eso pues va a tener un mayor crecimiento. Vamos a opinar de muchas cosas, no solo del futuro de Bitcoin y hacia dónde va a llegar, sino también otras criptomonedas alternativas, cómo valorarlas. Hay una cosa que tú estás muy especializado, que es en la preventa, que eso es muy interesante también y creo que no lo hemos mencionado en ningún episodio de Tengo un Plan. Pero antes de nada, ¿quién es Hugo? ¿Quién es esta persona que tenemos delante? ¿Y qué tenemos que entender de tu vida para poder entender al Hugo de hoy en día? Pues a ver por dónde empiezo, ¿no? Pues bueno, soy Hugo Boto, ¿no? Nacido en Madrid. Bueno, al final no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero si bueno. quieres hacemos una cosa. Sí. ¿Cómo era el Hugo adolescente? ¿Qué tipo de rasgos de personalidad tenía? ¿Que se han visto que te han beneficiado en tu vida en el futuro o que te han frenado en ciertos casos? Es decir, ¿cómo era ese Hugo de 14, 15, 16 años? ¿Y qué tiene que ver ese Hugo con el Hugo de ahora? Bueno, pues ha habido una evolución brutal, ¿no? Porque es cierto que, o sea, yo soy el típico caso, ¿no? de fracaso escolar. O sea, yo desde bien pequeñito, o sea, he sido una persona que pues todo lo que era el sistema educativo tradicional, yo me sentaba en clase y no entendía, pero o sea, te estoy hablando a lo mejor ya desde que tenía 10, 11 o 12 años, o sea, no que ya con 16 me vuelva un vago porque quiera salir de fiesta o otra cosa, ¿no? Sino que desde bien pequeñito era como, me sentaba ahí en clase y no entendía, ¿no? Digo, joder, ¿por qué me tengo que estudiar y aprender todo esto de memoria si ya está en un libro, ¿no? O sea, yo ya razonaba así de pequeño. Y claro, era como, joder, tengo tantas cosas en la cabeza, como súper creativas y demás, que quiero, no sé, siento que estoy perdiendo aquí el tiempo, ¿no? Estoy sentado, escuchando y obedeciendo, por así decir. Y claro, eso pues imagínate ya desde pequeño pues no encajas dentro de el modelo o el niño que deberías ser, ¿no? Y claro, pues malas notas, también he sido siempre muy tímido, pues al final te lleva a problemas, ¿no? Pues con gente en clase, he pasado bullying, he pasado todo lo que puedes llegar a pasar de pequeño, ¿no? Y sí que es cierto que con el paso de los años, ¿no? Pues un poco pues me voy dando cuenta que no me queda otra que pasar por el aro, ¿no? Digo, joder, al final tengo que, si estoy en este sistema, tengo que hacer lo que me dice el sistema, y después ya de haber repetido un par de veces, ¿no? Cogí y me puse a estudiar de verdad y dije, joder, si de verdad quiero hacerlo, tengo capacidad de hacerlo, ¿no? Lo que pasa que me molestaba porque yo sentía que no me servía, ¿no? Aprobabas lo justo para pasar y ya está. Sí, era así, pero cuando ya dije tengo que hacerlo, o sea, creo que segundo bachillerato al final me lo saqué con casi un 9,5. O sea, que fue en plan de, ¿queréis que estudie? Mira, no soy tonto, ¿sabes cómo pensabais todos? Pero no lo entiendo ni no me gusta y siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y claro, cuando yo acabo, digo, ¿qué voy a hacer ahora mismo con mi vida? Tampoco lo sabía y decidí estudiar publicidad y marketing. Sobre todo un poco por la sensación que ya tenía, ¿no? Decir, joder, ¿qué estudio? Pues al final negocios, porque me puede servir pues para abrir una empresa, ¿no? Porque siempre he tenido una mentalidad muy emprendedora desde bien pequeñito. O al final me meto en publicidad y marketing porque todo en esta vida es vender. O sea, yo siempre lo veía, digo, joder, es que una persona desde que se viste por la mañana hasta todo lo que hace a lo largo de su día está relacionado con las ventas, ¿no? Hasta ligar. Sí, ligar todo, absolutamente todo. Es saber venderse. Y claro, digo, joder, pues esto es al final una herramienta que sí o sí, lo que haga el día de mañana, me da igual dónde vaya a estar, me va a servir, ¿no? Es que Hugo, perdón que te interrumpa. Sí, no. Es que esto va para otro podcast, pero el tema de las motivaciones en los chavales que están ahí en bachillerato es muy peligroso porque es mucha responsabilidad del futuro de una persona en un año en el que a lo mejor no tienes suficientes estímulos. O sea, yo recuerdo cuando estaba en esa época, viendo la perspectiva que tengo ahora, que solo tengo 23, tampoco tengo mucha edad,
ya tengo un montón más de perspectivas de lo que es el mundo real, del mundo laboral, de lo que hace falta para poder conseguir un trabajo, etcétera, que digo, buah, veo a ese Sergio y digo, es que estás en un campo de batalla en el que te vienen flechas por todos lados y no sabes dónde estás. Imagínate tener que tomar una decisión de ¿es publicidad o marketing mi camino? ¿O es el mundo financiero? ¿O es, yo qué sé, el mundo tecnológico? Que es que no lo sabes. Claro, no, totalmente. De hecho, bueno, de las pocas cosas que yo aprobaba en el colegio, aparte de educación física, era matemáticas. O sea, que los números es una cosa que siempre se me había dado bien, pero tampoco tiré para lo de finanzas, ¿no? Al final estudié esto, la verdad que me gustó mucho, me ayudó un poco también a enfocar la creatividad, ¿no? Y claro, al final termino la universidad y me voy totalmente al mundo emprendedor. O sea, creo mi primera startup con 3 socios, una empresa de gestión de becas deportivas para sobre todo centrada en el fútbol, para futbolistas españoles para que estudiaran en los Estados Unidos, ¿no? Y la verdad, que genial, lo petamos el primer año, todo muy bien. Luego hubo, pues al final, otra de las cosas con las que tienes que aprender en la vida, ¿no? Que al final montar una empresa con socios son muchas cosas, hay tensiones, cosas que a lo mejor no se dejan claras desde el principio y luego pueden llevar a malentendidos, problemas y demás. Así que al final fue un proyecto brutal porque me abrió el camino a trabajar dentro, pues, de una incubadora en Madrid, de una incubadora aceleradora de startups, y estuve ahí 4 años y eso fue brutal porque fue en un momento en el que yo no venía de ese mundo. No sé por qué apliqué esa oferta de trabajo y por qué me cogieron. Justo me cogieron y estaba con el jefe, se fue todo el equipo que había y fui la única persona que me quedé con él y tuvimos que sacar el proyecto adelante juntos, volver a formar un equipo y fue como, yo le puse todo mi corazón, pero no tenía como el conocimiento, ¿no? Para ello y la verdad que tuve la suerte de sentarme con gente muy, muy, muy top durante esa época. Yo tenía, como vosotros probablemente, a lo mejor un poquito más de edad y claro, yo ahí estaba aprendiendo. O sea, digo, a mí el ganar dinero en esa época me daba igual. O sea, estaba sentándome con gente en unas mesas todos los días que venían que digo, joder, es que esto es, o sea, esto sí que son clases y no lo que me intentaban vender en el colegio, ¿no? Y eso es lo que vale dinero de verdad, es decir, la experiencia, los conocimientos, la gente que conoces ahí, el dinero luego de repente viene rápido o se va rápido, es que eso es lo importante. Exactamente. Y sobre todo gente que ya llevaba un recorrido, empresarios y gente muy top, y luego al final como un club de startups, ¿no? Pues bueno, vosotros no sé por ahí por 2012, 2013 qué edad tendríais, pero hubo un boom exagerado de casi como si eso fuera cripto, que todo el mundo quería montar una startup, una aplicación de móvil. O sea, 2012, 2013 era una barbaridad, era todo startups tecnológicas y estamos en el club tuve como la oportunidad. Todo esto luego tendrá sentido para lo del tema cripto. Y la verdad es que estuve durante, pues eso, 3-4 años que me entraban, yo hacía un poco de filtro, ¿no? Entraban en el club, yo me reunía con los socios, analizamos un poco pues lo que necesitaban, yo hacía como ese primer filtro, les ayudábamos a conseguir financiación, les ayudábamos con la comunicación. Y claro, yo no paré de leer business plan de proyectos durante 4 años. Un business plan que es, cuéntame la idea, la propuesta de valor, hacia dónde quieres dirigir esto, qué os diferencia del resto, ¿no? Cosas así. Sí, exacto. Un poco explicar tu proyecto, la proyección de como números. Como un DNI de la empresa, digamos. Sí. Qué es lo que necesitas para llevar este proyecto a cabo y demás, ¿no? O sea, una de las patas más grandes que ofrecíamos dentro del club era pues el tema de ayudarles a conseguir financiación. ¿Qué es lo que veías que más fallaba la gente cuando preparaba este business plan? ¿O que decías, joder, todos fallan en lo mismo, o se flipan demasiado, o es una idea que no tiene sentido? ¿Qué es lo que más fallaban? Yo creo que la gran mayoría de ellos, porque al final es un poco como luego en cripto, ¿no? De las startups, al final, ¿qué porcentaje de ellas no llegan a pasar los 3 primeros años? Pues era un poco eso, ¿no? Es ideas brutales, pero decir, vale, es que tengo una idea, sí, pero es que esto hay que bajarlo, ¿sabes? O sea, no vale con decir esto. O sea, no me vale que me des un business plan de 3 páginas y con esto yo quieres que me vaya a Europa a un business angel o montar un crowdfunding y conseguirte 2-3 millones de euros. O sea, tienes que tener, o sea, no solo una idea, sino tienes que saber desarrollarla, tienes que darle un poquito más de trabajo detrás, tienes que ya tener una idea de un equipo. O sea, no llegar solo con una idea y pretender que, por así decirte, la desarrolle alguien, ¿no? Sino, o sea, tener un trabajo hecho previo detrás, ¿no? Es decir, ya llevo trabajando en esto 1 o 2 años, mira lo que hemos llegado y necesitamos esa pequeña ayuda, ¿no? Para tener un impulso brutal. Y viendo esto en retrospectiva con tu situación actual, ahora eres una marca personal muy grande dentro del mundo de la inversión, de las criptomonedas también, que se llama Healthy Pockets el canal, mucha gente te conocerá de ello.
Y claro, lo que la gente no sabe es que tú, aparte del propio canal, has montado un negocio detrás de ese canal con el tema de las preventas, que si quieres contarlo un poco por encima, ya que me parece un tema curioso, ya que es un ángulo de las criptomonedas que no hemos tocado. Es, según tengo entendido, es como participar en el proyecto de la moneda antes de que salga, ¿no? Y aprovechar grandes rentabilidades porque está en semilla. O sea, Sí. ¿cómo es esto? A ver, más que llamarlo negocio, porque esto no lo llamaría un negocio, o sea, esto es dentro de mi parte de inversión, ¿no? Al final, dentro de inversión, pues al igual que puedo invertir, pues, como digo, ¿no? Que invierto pues, en fondos indexados, ETFs, invierto en acciones, invierto en criptomonedas establecidas, ¿no? Pues Bitcoin, algunas altcoins como Ethereum, en 2021 me presentan esta idea, ¿no? Que me dicen una preventa, que al final una preventa es un poco como lo has definido, ¿no? Es como en este mundo, ¿no? Por eso decía lo del pasado, ¿no? De mi pasado en las startups, pues como si te presentan lo mismo, ¿no? Una idea, pues dicen, mira, nosotros vamos a desarrollar este proyecto brutal, lo encasillan dentro de blockchain y la forma de financiarse es a través de un token, ¿no? Y a través de, pues, venture capital o el mismo proyecto, ¿no? Intentan buscar pues, a inversores privados para cubrir esa primera fase de financiación, incluso con algunos matices a veces, ¿no? De rol de advisory, de, joder, tú que estás bien conectado en este sector, ¿sabes? Ya que estás invirtiendo, intenta ayudarnos porque también te compensa, ¿no? Que este proyecto pueda salir adelante, ¿no? Y yo ahí es donde también encontré muchas similitudes, ¿no? Con todo lo que ya había hecho atrás, pero ahora desde el punto de vista del inversor, ¿no? Sí que es cierto que para mí al principio esto fue especulación pura y dura. Digo, bueno, esto no lo voy a considerar como inversión, sino pues lo meto como si fuera gambling, y empecé con las primeras preventas, tipo pues decir, mira, aparto $5,000 y lo divido en estos dos proyectos. Al final son compras en una fase muy temprana del proyecto, antes de que salga al mercado, compras a un precio más bajo y luego pues obviamente eso se lanza. En 2021 fue una auténtica locura, o sea, sí que tuve la suerte, ¿no? De estar en el lugar y en el momento perfecto, porque ahora mismo las preventas es otra historia, o sea, ahora mismo de 100 preventas a lo mejor te diría que un 5% te pueden salir rentables. Mira, una de las cosas que más valoro de la historia de Hugo es ese momento de clic financiero. Ese momento que, o bien sea por una persona o por algo que te pasa, a veces trágico, decides dar un clic y cambiar tu situación actual. Y sobre todo en el tema económico. En nuestro caso fue algo parecido porque empezamos a ganar dinero y pensábamos que tener el dinero en el banco era ahorrar. Y lo que no te das cuenta es que tener dinero en el banco es perder el poder adquisitivo mes a mes y es algo silencioso, no te das cuenta, pero vas perdiendo dinero. Así que buscamos algo que básicamente nos diera confianza, que pudiésemos sacar algo de rentabilidad a nuestro dinero y que tuviésemos acceso a instrumentos reales. Y ahí es donde descubrimos Mint.eu. ¿Qué es eso, tío? Pues mira, es un ETF que cumple todos los requisitos que nosotros buscamos. Te puede dar hasta un 6,3% de rentabilidad anual, que obviamente no es una locura, pero te ofrece tres cosas súper importantes. En primer lugar, liquidez. En segundo lugar, previsibilidad, que es importante. Y en tercer lugar, un instrumento o una herramienta para abatir la inflación de una forma sencilla. Bueno, y dependiendo de la composición, la rentabilidad puede variar entre el 4,7% y el 6,3%, con una mezcla líquida entre bonos de euros y dólares. Y lo que nos convenció sobre todo es tener esa flexibilidad de no tener el dinero bloqueado. Para invertir en él usamos Freedom24, que es una plataforma europea de inversión que te lo pone todo fácil y transparente. Regulación sólida, eso es lo primero. Está regulada por la CISEC y su empresa matriz cotiza en el Nasdaq. Propiedad real, es decir, a través de Freedom24, cada vez que compras valores, compras los valores reales. Están a tu nombre, que eso es importantísimo. Y por último, tienen un acceso muy amplio, son 3.600 ETFs, es decir, es una locura, y más de 1 millón de instrumentos financieros disponibles. Y lo bueno es que abrir la cuenta no cuesta más de 15 minutos. Solo necesitas tu DNI, una foto selfie y luego una factura. Y después tienes un soporte en español que te hace todo mucho más fácil en cualquier caso de que tengas una duda. Hombre, Sergio, y lo importante que tienen que escuchar las personas ahora mismo, si estás escuchando esto ahora, que sepas que hay una promoción activa en la que puedes recibir más de 20 acciones solo por registrarte y hacer tu primer ingreso. Igual que Hugo, no queremos empezar a hacer una inversión sin sentirnos seguros por lo que hacemos, así que si tú también te sientes con ese momento de clic financiero, puedes hacerlo de esta forma porque vas a poder combatir esa inflación que te hace perder dinero cada mes si no te das cuenta y después te va a permitir hacerlo de una forma segura e inteligente. Así que ya sabes, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado, y para nosotros la verdad que hacer este tipo de inversiones es algo que nos encanta porque es bajo riesgo, seguimos en nuestro negocio, que es lo importante, y nuestro dinero no pierde poder adquisitivo. Pero una cosa, lo que hay detrás son empresas al final, ¿no? Que se están buscando cómo financiarse, o es decir, ¿tú qué analizas antes de meter el dinero? Pues al principio todo. Al principio todo. O sea, 2021 fue como un proceso, ¿no? Al principio, claro, me pasan, una de las primeras que me pasaron, me dijeron, bueno, esto es a través de una plataforma en la que tú inviertes, tal, no sé qué. Este es el equipo que está detrás, el token que están sacando está auditado, mira su white paper, que al final un white paper pues es como si fuera un business plan, pero no adaptado pues un poco a un proyecto Web3. Y
Y nada, al principio era de mirármelo todo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? En 2021, de repente, se produce un boom brutal en todas las criptomonedas, las altcoins se disparan y se empiezan a poner de moda pues a la gente a sacar nuevos proyectos, ¿no? Pues sí que es cierto que si tú miras lo que había en CoinMarketCap a nivel de altcoins en 2017 versus lo que había en 2021 versus lo que hay ahora, a lo mejor tenías 500 altcoins versus 10.000 o 15.000 que llegaron a ver en 2021 y ahora a lo mejor se sacan 10.000 tokens al día, ¿no? O sea, es una exageración. Y claro, en 2021 justo pillé ese momento, invierto en la primera. Claro, tú coges y cuando inviertes en uno de estos proyectos, obviamente al comprar a un precio más bajo te lo van dando, por así decir, tu inversión de forma espaciada, ¿no? O sea, cuando lanzan el proyecto te dan un pequeño porcentaje, pues dices un 10% de tu inversión, metes 10.000, pues te darían 1.000 y con esos 10.000 en tu inversión, pues los puedes vender, hacer lo que quieras. O sea, tú es algo que invertías, ¿no? 5 o 10.000 euros por inversión. Empecé con 5.000. Dije, yo empiezo con 5.000 y a ver qué pasa aquí, ¿no? Pero claro, yo meto 5.000 y en el primer proyecto, lo típico que hablan en cripto de X, no sé cuántas X, ¿no? Sí, eso es el número de veces que se multiplica, ¿no? El valor del token. Claro, yo meto, pues eso, $5.000 y de repente veo que con un 10-20% que me dan, o sea, pues el equivalente que sea, 1.250, y saco $8.000. Y digo, joder. ¿Qué dices? Digo, si con un 20% ya no solo he recuperado lo que yo he puesto, sino que encima he sacado beneficio, voy a seguir haciendo esto, ¿no? O sea, que además también estaba en un momento en el que mi canal estaba creciendo mucho, me contactaba mucha gente, digo, no. ¿Te apoyabas también en tu canal para promocionar esos proyectos que tú creías en ellos o no? No los promocionaba como tal, porque no... O sea, sí que en eso era como súper claro. Yo comparto todo lo que estoy haciendo y todo lo que he hecho en el canal, desde inversiones pues más pequeñitas a inversiones en Bitcoin, como hacía, DCA. Es cierto que lo iba sacando, ¿no? Pues, espera. Tranquilo. A mí lo que me cuesta entender, tíos, ¿qué ha pasado realmente? Es decir, para que te den esa rentabilidad. ¿Es que esa empresa ya ha generado tanto dinero que ya está repartiendo rentabilidad a los inversores como tú? No. ¿O de dónde sale el dinero para que repartan tan rápido? El dinero sale al final de la gente que entra al mercado. O sea, esto lo que lo tienes que ver es que no son acciones, no te están repartiendo dividendos, no te están repartiendo ningún beneficio de la empresa. O sea, lo que estás comprando es un token, o sea, al final una criptomoneda del proyecto. ¿Qué pasa? Que cuando tiene un precio muy bajo y sacas un suministro en circulación, ¿sabes? De todos los tokens que van a llegar a emitir, sacas un porcentaje muy bajo de tokens con una capitalización de mercado muy baja, pues esos le juntas el cóctel de que había mucha gente que quería invertir en proyectos nuevos que salían, porque claro, si eras de los primeros que compraban, aunque compraras a precio de mercado, a lo mejor si salían las cosas bien, igualmente podías multiplicar tu dinero en aquel entonces por 10, por 20, por 30. Oh, madre mía. ¿Qué pasa? Que había tal FOMO retail, o sea, había tanta gente queriendo hacerse rico de la noche a la mañana, que claro, era el cóctel perfecto. Y si tú conseguías encima comprar a un precio más bajo, ya tenías asegurado ese precio mínimo. Claro. ¿Y qué pasa? Que cuando se lista ese proyecto, lo ponían en un exchange y, bueno, lo habréis visto alguna vez y de repente sabes que mete un pump hacia arriba el token, que luego ya sí que empieza a caer, estabilizarse y demás. ¿Y qué pasa? Pues que a mí se me convirtió esto en un efecto bola de nieve y dije, bueno, pues nada, ahora he sacado 7.000, meto estos 7.000 a otros 2 proyectos y empecé a hacerlo de esta manera. Con estos empecé a ganar más, empecé a meterlo más. Y por resumir todo, a lo largo de 2021 llegué a invertir en más de 100 preventas. O sea, que fue una auténtica locura. O sea, sobre todo súper difícil de gestionar, porque claro, llega un momento que para que eso salga rentable, también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, ese primer proyecto que invertí en febrero, me daban un 10% el día que se lanzó en marzo, pero luego en abril me vuelven a dar el día 3, luego el no sé, ¿sabes? O sea, yo tenía ya un calendario con notificaciones y un móvil que me avisaba de lo que hoy, o sea, me llegaba a ver hoy día tal, vale, a esta hora me van a dar tokens de este proyecto que invertí hace 5 meses, luego de los últimos proyectos que he invertido, se va a listar al mercado. O sea, yo llegó un punto que desde septiembre hasta diciembre de 2021 tenía que dedicar 5 horas al día a vender. O sea, yo me pasaba en el ordenador haciendo clic, 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 clic y vendiendo, recogiendo. O sea, fue una auténtica locura, ¿no? Y
Claro, luego esto al final también tuvo sus costes por otros lados, porque luego, por no salir a tiempo de muchos, al final la cosa acabó mal. Pero bueno, según nos dijiste, generaste millones de dólares con este tipo de acción. O sea, me parece una locura. Sí, no. Con las preventas es con lo que más he ganado en cripto. Madre mía, tío. Pero y a nivel... Yo me estoy imaginando, tío, un día en tu vida, tú imagínate, compras no sé qué, tu cabeza iría... acción, es decir, esa época, ¿cómo la recuerdas a nivel mental y de salud? La recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida. Luego la veo como de fuera, o sea, parecía rollo si estuviera en el logo de Wall Street. O sea, yo es lo que siempre diré. O sea, antes de la decadencia, ¿no? Claro, yo tenía el móvil que a mí, tú imagínate, o sea, aparte, yo llevaba el canal, hacía 3 vídeos por semana, editaba mis vídeos. O sea, todo era una locura. Y claro, dentro de eso tenía que encajar toda la parte esta de no puedo parar. Si es lo que yo decía, es que no puedo dormir. Si hoy duermo, dejo de ganar dinero. O sea, no tenía sentido, ¿no? Y claro, a mí me sonaba el teléfono y me llamaba uno de todas las personas que tenía un par de personas que me ayudaban y me traían proyectos. Te he encontrado un proyecto de un Venture Capital que no sé qué y puedes meter $15,000. Y le decía, mételos. O sea, es que y pum, y le colgaba. Y me metía otra cosa. Ni mirarlo. O sea, ya era un punto totalmente gambling. O sea, ya era, venga, 15.000 aquí, 10.000 allá. O sea, al final se convirtió en una cosa así. Y luego, claro, cogía mi calendario, pum, alarma. Vale, ahora se lista este proyecto. Claro, yo vivía en el horario de Canadá. La gran mayoría de cosas están adaptados al mercado UTC, que en España tal todavía te caen hora del mediodía o por la tarde. Y a mí me caía a lo mejor algunos proyectos a las 4 de la mañana, claro. Pues ya al final es que no me salía rentable ni dormir, ¿no? ¿Y cómo sales de ese bucle, tanto estrés, tantas horas de trabajo? Pues gracias a Dios vino un mercado bajista, porque si no, seguramente no estaría aquí. Claro. Pero sí fue un ritmo y una exageración de trabajo y de... Pero vamos, es que, claro... Al final, cuando ves que ¿sabes? Que aunque hagas tanto esfuerzo, ¿sabes? Que ves que esto parece que nunca acaba, que de repente salen más proyectos y sigues ganando y viene otro y tal. O sea, al final dices, ¿sabes? Es que no quieres que acabe, ¿no? Pero estás sacrificando mucho por el camino porque ni te das cuenta de que estás dejando la salud y todo por el de esos 100 proyectos, habría alguno que dirías, hostia, he metido 20.000 pavos y he perdido muchísimo dinero, he perdido todo el dinero. Hubo varios de esos y también cuéntame, porque aún me cuesta entender de dónde sale el dinero, cuéntame por qué se pierde dinero. Si realmente estás comprando a un precio que luego cuando saliste va a subir, ¿por qué perdiste dinero? A ver, hay distintas formas, ¿no? O distintos proyectos. Tienes los que he ganado, que al final es lo que digo, ha habido a lo mejor 10, 15 proyectos de esos que me han generado el 80 al 90% casi de las ganancias. Vale. Con el resto han sido ganancias muy pequeñas o me he quedado igual, ¿no? O sea, con decir un 60%, y luego pues a lo mejor tienes el otro 30%, que ha habido proyectos en los que por cabezonería de pensar de no, esto va a ser, ¿sabes? Pues un poco como se calienta todo el mundo, esto me va a hacer millones el día de mañana, de llegar a verlos. Además, de hecho, hablé de uno hace poco en un vídeo. Y siempre me acordaré de este porque es lo que digo, ¿no? O sea, cuando tú vendes un activo, por mucho que luego siga subiendo, si tú ya has sacado beneficios, ya, por así decir, o sea, ya vas a estar contento o de alguna manera te vas a olvidar de ello, ¿no? No te vas a acordar como diciendo, es que podía haber sacado un poquito más. No, o sea, a no ser que sea algo súper exagerado, ¿no? Pero... cuando tú no vendes algo y has visto que estaba a un precio así y te has comido la bajada y te has encaprichado, ¿no? De decir, no, es que esto va a seguir subiendo. Y tengo muchos proyectos que sí que me pasó esto, de decir, este que te digo, tenía como casi 400.000 tokens de este proyecto y iba a estar en $3. O sea, a los números. Y sí que es cierto que eso fue como el pico, pero luego estuvo este proyecto estable durante un mes y medio entre $1.50 y $2, que igualmente pues es casi cerca de 1 millón. ¿Y se puede saber por cuánto compraste tú más o menos o no? $5.000 puse en este proyecto. ¿Qué me estás diciendo? Y dije, no vendo porque yo me empecé a hacer unas historias de decir, no, es que esto ya verás, yo ya empecé a calcular la capitalización de mercado que podría coger, con otros DEX que estaban los DEX súper de moda en aquel momento, lo que podría llegar a crecer. Y no quería vender. Y claro, luego empieza a caer todo. Y un poco lo que te decía, ¿no? De que aprendes a convivir con ellos. Esto fue una de las cosas más duras que tuve que ver, de cómo ver en el portafolio cuando empieza a caer todo a partir de finales de noviembre, diciembre. Claro, si empieza a caer Bitcoin y este tipo de proyectos, pues a lo mejor te vas a dormir, te levantas la mañana siguiente, 25% abajo. Claro, de repente ves que en MetaMask tenías ahí en tu proyecto tal que ponía 800.000.
570. Bueno, esto subirá. Claro, luego ves qué tal, unos días a lo mejor se queda más estable y de repente te coge, pum, otra bajada. Bueno, ahora son 300 algo. Claro, ese proyecto lo llegué a vender hace año y poco por 1.000 y pico dólares. O sea, wow. Y además sí que dije, es que con este voy a cero porque quiero que lo quiero recordar toda la vida de lo importante que es tomar beneficios y no tener... No encapricharse, no pensar que cualquier proyecto de estos te puede llegar a hacer ultramillonario, ¿no? Hablando del valor intangible de las cosas, porque al final esos son proyectos que si Juan piensa que vale 3, yo pienso que vale 3,5, pues yo subo la apuesta y tú piensas que vale 4 y subes y esto va siendo un bucle, ¿no? ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Qué está pasando? ¿Realmente vale lo que está el mercado diciendo o realmente no? O sea, porque ¿en qué nos tendríamos que basar para saber si algo es valioso o no? Porque aquí Bitcoin seguimos sin poder comprar el pan con Bitcoin, me refiero. O sea, a no ser que hagas unos trapicheos, es muy complicado. Entonces, ¿dónde está ese análisis para saber si está sobrevalorado o infravalorado? A ver, para mí, y explicar de una forma súper fácil para que todo el mundo lo entienda, es tan fácil como la oferta y la demanda. O sea, al final, si tú tienes un activo que cada vez tiene más demanda y ya nos está demostrando que ya no es solo una demanda de los primeros que entramos a lo mejor en esto, bueno, yo ni siquiera me considero, yo llevo desde 2017, pero no es solo ya las personas que confían, ¿no? A nivel personal, sino que ya se están metiendo instituciones detrás, que ya ves todo el tsunami de verdad que se está viniendo, ¿no? O sea, y ya bancos, aquí ya en Andorra tienes Zamora Bank que tienen los fondos de Bitcoin. O sea, al final sabes que la demanda está creciendo y por así decir, la oferta cada vez se va reduciendo, por lo que hablábamos del halving, ¿no? Sabes que cada 4 años se está minando la mitad de Bitcoin. Y no solo eso, o sea, al final Bitcoin es un activo que creo que en la actualidad hay cerca de un 20% que está perdido. O sea, es un 20% que nadie puede acceder a ellos. Porque o bien... Billeteras perdidas... Sí. De hecho, justamente ayer leí, no sé dónde estaba este señor, pero un señor que en 2012 tenía como todas las cosas de oficina, tiró su disco duro donde tenía las claves semillas y todo para su wallet y tenía 8.000 bitcoins y lo tiró y ha estado 12 años buscándolo en todos los vertederos donde pudo llegar la basura. Lleva 12 años buscándolo y ayer ya dijo que paraba la búsqueda y a día de hoy ya pues 8.000 bitcoin hay que hacer números para lo que es, pero se estima, lo que decían, se estima que para 2030 iban a ser como 8 billion, o sea 8.000 millones de dólares. Eso podríamos contarlo más en detalle porque si tienes una cartera sabes lo que es lo de la palabra semilla y demás, pero vamos a explicarlo en detalle para que una persona que no sepa qué es, para que sepa lo que ha perdido este tío, porque es como frustrante, no sé, a mí me dan ganas de decirle a la plataforma, ¿no está he olvidado la contraseña o alguna cosa así? ¿Qué son las palabras semilla? Vale, pues mira, vamos a explicarlo de una forma muy fácil. O sea, a la hora de invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda hay 2 formas de hacerlo. Una en la que tú lo haces pues como si estuvieras comprando acciones a través de un broker, delegas, por así decir, la custodia, que son los que están almacenando o tienen las llaves de acceso a ese Bitcoin, que son los exchanges. Eso cuando tú compras en un exchange, tú ahí tienes tu contraseña, tu email y ya está. O sea, puedes poner algún sistema más de seguridad, pero eso siempre, entre comillas, es recuperable porque puedes mostrar tu identidad y demás. ¿Qué pasa? Que aquí lo peligroso es que te pasa, pues como pasó en 2022 con FTX, que pues al final pues no tienen fondos, hacen cosas raras ahí y demás, y ¿qué pasa? Pues bloquean los retiros y se queda ahí tu dinero atrapado, porque al final le estás delegando en un tercero tu dinero, tus criptomonedas. Y hay mucha gente, sobre todo la gente que empezó al principio, desde que estuvieran los exchanges, que la manera en la que se almacenabas, tú tenías tu propia wallet, tu wallet personal, una hot wallet o una cold wallet, y tú para acceder a ella tú tienes que tener tanto la clave pública como la clave privada. Vale. La clave pública es la dirección y para poder acceder ahí tienes tus palabras, ¿no? Para poder recuperar y acceder a esa cuenta. ¿Qué pasa? Que mucha gente pues que a la hora de guardarlas pues que por distintas razones o lo tenían este disco duro como este señor y al final pues no sé cómo acabó eso en el vertedero, o gente que incluso ha llegado a pasar, que otra historia de un tío multimillonario que hace unos años también, pues haciendo surf, creo que era en Costa Rica, se ahogó y el tío tenía una barbaridad de dinero en cripto, no había dejado el acceso a eso a nadie, ¡pum!, perdido. Mía. Y por eso es lo que digo, ¿no? Que al final esa es una de las cosas más importantes a la hora de, si tú quieres gestionar y custodiar tus propias criptomonedas, tu propio Bitcoin, que tienes que saber
y cómo tratar, ¿no? tus claves y cómo guardarlas, ya no solo a nivel de no las voy a perder, tampoco las pongas en tu escritorio, ¿sabes? Del ordenador clave de seguridad de Bitcoin, ¿sabes? O sea, no te pongas mi cita ahí. O sea, de ahí como son cosas que tienes que tener muy, muy en cuenta, ¿no? A la hora de custodiar. ¿Hay algún sitio así típico que se suele guardar, que es bastante seguro? No hace falta que sea el tuyo, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo tengo en 2 cajas de seguridad de 2 bancos distintos. Vale, son 2 copias, ¿no? Tengo 2 copias. Vale. O sea, y en 2 países distintos. O sea, que las posibilidades ahora mismo de que pase algo en los 2 lados son muy, muy, muy pequeñas. Y si quieres meter dinero o nuevas inversiones a esa cartera, puedes hacerlo directamente desde el ordenador. Porque es lo que te digo, tú tienes tu número de wallet. Puedes meterte desde el ordenador y listo. Claro, ¿no? tú coges y dices enviar, te sabes la wallet donde tienes que enviar y punto. Y tú eso lo puedes poner en blockchain, puedes ver el dinero que hay, pero solo puedes acceder si tienes tu clave privada. Tu clave privada, pero no hace falta lo que tienes en las cajas fuertes. No. Vale. No, eso es para recuperarla, poder volver a loguearla si no o sea, si yo quiero acceder, ¿sabes? Necesito ponerla en un dispositivo, ya sea en tu Ledger o en un... Vale. Bueno, un MetaMask la tienes que cargar ahí para poder acceder y operar y sacar el dinero, pero para enviar solo necesitas la dirección de recibo. Si alguien quiere empezar a invertir de forma sencilla, las propias herramientas de inversión de exchanges te permiten poder guardar el dinero ahí, ¿no? Claro. O sea, esto es lo que también le digo a la gente, ¿no? Claro. O sea, esto es como un paso más. Claro. Y el problema de cripto al final vienen los problemas por el desconocimiento. Al final el decir, claro, es que como yo he escuchado que mi primo, mi vecino, mi amigo ha ganado no sé cuánto dinero, pues yo me meto aquí, no saben lo que están haciendo, encima meten más de lo que pueden llegar a perder y ahí vienen los problemas. A lo mejor, como siempre, tienes 20.000 exchanges, no voy a hacer promoción a ninguno y hay muchos que ya están pues regulados y demás, son súper user-friendly, tú te creas tu contraseña ahí. Pero es que lo de FTX lo esperaba alguien. Por ejemplo, yo es que no estaba muy metido en el sector, ¿no? Pero FTX supongo que sería como otra más que están ahora muy grandes. Sí, no, estaba casi a la par con Binance, estaba ahí número 2 y estaba... Pero entonces es como si mañana Binance de repente pasa lo mismo, ¿no? Sí. O sea, fue un golpe brutal. Y yo, gracias a Dios, nunca había hablado de FTX, o sea, yo en aquel momento estaba con Binance y fue como, wow. Básicamente, una quiebra de un exchange de este tipo es que no tienen suficiente liquidez para que la gente pueda vender lo que tiene dentro, ¿no? Claro, no tienen como los fondos, porque en la mayoría de los casos, pues al final, ¿sabes? Por lo que sea, han prestado ese dinero o no han hecho una auditoría de sus reservas y todo el dinero que deberían tener de los usuarios no lo tienen en ese momento para poder cubrir cuando todo el mundo, pues claro, cae el mercado y ya se produce al final un efecto ahí cascada, ¿no? De que uno saca, aquí puede pasar algo, empieza a retirar todo el mundo masivamente y tienen que parar porque no hay dinero para todos. Yeah. Pero sí que es cierto que al final FTX, después de todo, ya con la última subida, con todo lo que vendieron, yo creo que también de Solana y demás, sí que empezaron, no lo sé a ciencia cierta porque yo no tenía fondos ahí, pero que creo que sí que han empezado a devolver fondos a la gente que tenía dinero ahí. Pero claro, 3 años después también. ¿Y cómo te aseguras de que los que están ahora mismo ahí arriba no pasen lo mismo? ¿Hay algún tipo de auditoría que se está haciendo para...? No, ahora sí, ahora por eso han entrado todas las regulaciones. Vale. Ahora les piden como un proof of funds, ¿no? Como una prueba de las reservas a los exchanges que tienen que demostrar, oye, si tú dices que de verdad tienes en reservas tal número de Bitcoin, tal número de Ethereum, tal número de tal, no me lo digas, ¿dónde están? O sea, yo necesito verlos, enséñamelo. Además, en blockchain todo es público y transparente. Total. Enséñamelos, ¿no? Y ahora, claro, ahora con todo esto que es al final, ¿no? La cara buena y la mala, ¿no? De las regulaciones, que mucha gente pues que viene de llevar en cripto mucho tiempo, ¿no? Quieren estar lo máximo posible fuera del sistema, de las regulaciones y demás, pero sí que es cierto que si tú buscas esta adopción masiva, no te queda otra que tener al final una herramienta que pueda ser segura para cualquier persona, que le garantice en cierta medida, que tampoco están garantizados tus fondos, pero que por lo menos sepas que algo lo tiene ahí. Hugo, si tuviéramos que vender y luego mal vender Bitcoin, es decir, promocionarlo mal y bien a una persona para que sepa las dos caras de la moneda, tanto el por qué invertir como el por qué no invertir, para que sea lo más justo posible. ¿Tú qué dirías de Bitcoin? Es decir, a nivel de buena inversión, ¿por qué dirías que es buena inversión? Has dicho lo de la oferta y la demanda, lo cual es un buen argumento, es la realidad. Pero más allá de eso, ¿qué otros beneficios le ves, por ejemplo, a Bitcoin? A ver, vendértelo mal es muy complicado. O sea, porque yo personalmente, o sea, no le encuentro algo malo ahora mismo a Bitcoin. De hecho... Bueno, tecnología, ¿no? No hace nada. Me refiero, no es como Ethereum que tiene los smart contracts
Sí, bueno, llámale un poco la usabilidad si lo quieres usar, pues no. Pero claro, al final ya Bitcoin cada vez se está posicionando más como ese oro digital y como una reserva de valor, aunque mucha gente ha dicho que no, ¿cómo puede ser una reserva de valor si tiene una volatilidad extrema? Pero claro, cuando tú miras en el largo plazo y estás viendo el performance que tiene año tras año, si tú lo entiendes de esa manera, es que no, es que yo no veo otro activo, pero ya no solo por los retornos, es que yo no me encuentro ahora mismo una forma más segura donde tener mi dinero. Es más decir, segura. Más segura en el sentido de decir, lo tienes en euros, al final, pues la inflación, ¿no? Claro. En dólares lo mismo. O sea, empiezan a darle ahí a la maquinita y ya sabes que se va a ir perdiendo el valor de tu dinero día tras día. Lo metes en inmobiliaria, ¿vale? Sí, también, pero ahora mismo, por lo que os contaba, ¿no? Por ejemplo, tengo el terreno de Ortino. No es algo que pueda hacer líquido. Ahora me cojo y le doy pum Bitcoin fuera, vendido si quiero, ¿no? Y lo mismo, pues, ¿sabes? Con las acciones y demás. Es pues... que yo creo que con los euros y los dólares la gente no es consciente de la volatilidad que ya está sucediendo. Claro. Porque como ven el billete de 10 euros. Pero tú no puedes ver un billete de 0,001 Bitcoin. Entonces, como no lo ves, no es tan consciente como en el euro bueno, al revés, con el euro como lo ves, no es tan consciente de lo que está pasando detrás. Es que la inflación está subiendo cada año y ya cada vez, no sé, ahora no hay restaurantes ya que no pagues 30 pavos por comer normal, ¿no? Y antes, por ejemplo, mis padres me decían que por pocas pesetas comían muchísimo. No sé, creo que creo que siempre la volatilidad está en todos lados, lo único que no se está viendo tan claro como, por ejemplo, se ve en el Bitcoin, que ves un gráfico rojo, verde, rojo. Sí, que al final ves una montaña rusa ahí, pero si amplías la montaña rusa, ves que la montaña rusa va para arriba, que es lo importante, ¿no? O sea, y una de las cosas que también digo, hice además como una prueba en el canal, y es una de las cosas que más me funcionó, es que en 2021, cuando nació mi primera hija, dije, le voy a hacer un portafolio donde voy a hacer DCA, que al final DCA es Dollar Average Costing, es decir, compro todas las semanas $100 en Bitcoin. Me da igual dónde esté el precio, me da igual si están diciendo que Bitcoin se hunde, me da igual si están diciendo que Bitcoin se va a 1.000.000. Todas las semanas compro $100. Y es que ahí está la prueba, que claro, obviamente empecé a comprar cuando Bitcoin estaba en 40.000, me comí toda la subida de 2021, empezó a caer el mercado, estuvo casi 2 años ese portafolio en rojo, la gente, esto no vale para nada, fíjate, tu hija con pérdidas, tal. ¿Qué pasa ahora? Ha vuelto a subir, yo he seguido comprando y ahora mismo no es un retorno espectacular, pero al final de prácticamente unos 30 y pico mil dólares invertidos hay casi 3x de retorno. O sea, que es una barbaridad, ¿sabes? Sí, es una locura. Y complicación ninguna. O sea, sí, ha sido literalmente decir, todas las semanas le compro 100 y cero especular. O sea, no de por decir, ahora he llegado a 100.000 y tengo una media de compra de 50.000 o de 47.000. ¿Voy a vender? No voy a vender. Sigo comprando. Y ya veremos en unos años, al final, cómo ha ido todo esto, ¿no? Y es que es mucho más sencillo. Y a día de hoy es complicado buscar un activo, ¿no? Que te pueda facilitar algo así. Todas las ¿Dirías que es el mejor activo ofrece. que existe ahora mismo? Para mí sí. O sea, yo ya, de hecho, es que me cuesta lo que te digo, que no jamás tendría el 100% de mi patrimonio en Bitcoin, porque me parece una ya locura. Como estrategia financiera en general, ya sí, cualquier activo. Claro. O sea, yo te estoy diciendo que si tengo que comparar uno con otro, para mí me parece el mejor, pero yo sigo invirtiendo en mis fondos indexados, tengo mis cosas en inmobiliaria, compré hace poco también unas oficinas ahí en Florida, o sea que sigo diversificando en todo. Tengo liquidez en dólares, euros, en dólares canadienses, o sea, tengo muchas divisas, o sea, que al final tienes que tener de todo un poco, que es lo que digo, no puedes tener todos los huevos en la misma cesta. Pero si tú ahora mismo me pones a todos los activos en la mesa, es que me quedo con Bitcoin. Es que no hay nada que me dé lo que me pueda dar Bitcoin en todos los sentidos. De las críticas que se escuchan de Bitcoin o de la gente que critica sobre él, ¿cuál es la que más dices, igual sí que podría pasar esto? O que te suena que igual podría pasar y que se fuese a la mierda Bitcoin. A ver, una de las cosas que más dicen es como, es que lo van a hackear, es que cuando vengan los ordenadores cuánticos y demás van a hackear la blockchain. O sea, primero que llegue ese día y segundo, si llega a haber un superordenador que es capaz de hacer esto, es que van a poder hackear cualquier cosa. O sea, al final dices, puedo tirar todo el sistema bancario porque voy a ir sola por Bitcoin, ¿no? O sea, es que va a ser el menor de tus problemas Bitcoin. Y no sé, al final de las narrativas que muchas de las que dan, ¿no? Sobre por qué no es un buen activo o no, yo creo que es gente que tampoco lo entiende. O sea, yo he vivido muchas sensaciones con Bitcoin y también un cambio, ¿no? de cómo percibo el activo desde el principio y ya son pues prácticamente eso, 8 años. Y es lo que te digo, o sea, al principio yo lo veía pues un poco invertí
como empieza todo el mundo por FOMO, Yeah. o sea, porque ves una oportunidad de hacer mucho dinero. Después me paré a pensar cuando empezó a caer todo y dije, joder, yo conocía ya Bitcoin de atrás, del 2012, porque me habló mi padre de él, pero yo hice oídos sordos y claro, digo, joder, fíjate, estamos en 2018. Mi padre me habló de esto en 2012. Él los compraba a 60, ahora mismo está en 6.000. ¿Tu padre te habló de eso en 2012? En 2012. Y él invertía en aquel entonces y Hostia. me habló además. Sí, sí. Él me hablaba mucho además en un sentido no económico y no a nivel de inversión, sino era como esta es la solución porque esto va a ser la moneda del pueblo y un poco como ese antisistema de los bancos y de todo. Y nada, yo en aquel entonces, pero vamos, estaba otra. No le hice ni caso con todo esto. Y sí que es cierto que durante los años, ¿no? Pues después de que al principio me meto por el dinero, porque estaba subiendo todo como la espuma en 2017, luego empieza a caer y en lugar de vender me paré y dije, ostras, que es que mi padre me habló de esto hace 5 años, ¿no? O sea, ¿por qué ahora mismo se va a ir todo de verdad al garete, como lo están diciendo, o antes era tan tal? Voy de verdad a conocer cómo funciona Bitcoin, voy a entender el por qué y voy a ir invirtiendo, pues como hice con mi hija, ¿no? Mes a mes. Vamos a llevarlo un paso más allá. Una hoja que nos ha dicho Hugo que hay que hacerse para saber cómo es tu personalidad de cara a la inversión, para saber en qué cosas te gustaría invertir y en qué cosas no, para que no te calientes cuando te salgan oportunidades y que sobre todo siempre tomes la mejor decisión. Juan, ¿qué vamos a hacer con esa lista? Esta hoja de análisis de personalidad la vamos a dejar aquí debajo en la lista de la newsletter, solo si te suscribes desde este episodio. De verdad, es una hoja que tiene mucho valor porque evitarás cagarla en un futuro e invertir mal. Así que ya sabes, te suscribes aquí debajo en la newsletter y la recibirás automáticamente en el siguiente email. Luego haremos para la gente que va a ser muy divertido, que va a ser diseñar una cartera con 10.000 euros, más luego tenemos 500 euros al mes o 1.000 euros al mes para invertir. ¿Qué haríamos, no? ¿Cómo sería la estrategia? Luego lo comentaremos. Pero antes, sigamos analizando activos que se parecen a Bitcoin, pero que también pueden ser interesantes investigar por lo que tú has dicho, porque por mucho que Bitcoin sea el mejor activo, tener solo todos los huevos en una no es la mejor idea, ¿no? Hablemos del oro, por ejemplo, porque es como por similitud se parecen, siempre se comparan. La típica pregunta de Bitcoin versus oro, ¿con qué te quedarías y por qué? ¿Y cómo las compararías? ¿Qué beneficios tiene cada una? Bueno, Bitcoin ya lo hemos hablado, ¿no? Pero en cuanto al oro, ¿cómo lo ves? Pues en oro también tengo invertido. Además es una cosa que invertí ya desde Canadá y no me pude traer en su momento aquí a Andorra porque lo tengo todavía allí guardado. Oro físico, ¿no? Oro físico. O sea, al final lo hice lo mismo. O sea, pues por proteger, o sea, al final van los refugios. Parte de mi portafolio, también una parte conspiranoica, ¿no? De al final se cae todo. Pues yo tengo mis lingotes de oro y los tengo ahí guardados, ¿no? Y al final es un poco, ¿no? El papel, ¿no? Que yo hace unos años ya empezaba a compararlo el oro con Bitcoin y me decían como que no, que era una locura, ¿no? Por lo que hablamos de la volatilidad. Pero claro, al final siento que Bitcoin lo mejora porque al final es digital, es un poco lo que decimos, porque si oro puedes comprar los ETFs y demás, pero yo es que invierto en oro físico. Si invierto en oro, tengo que tener el oro y tocar el oro, ¿no? Y en este sentido, volvemos también a lo que he dicho de un activo pues que sea más fácil, ¿no? de vender. Y Bitcoin es que en cualquier momento lo puedes llevar, te lo puedes traer contigo un poco. Eso es el por qué está todavía el oro en Canadá, ¿no? Y para mí es que le sigue superando, ¿no? Ya. ¿Y el oro en papel no te gusta tanto? ¿En papel? Me refiero en papel, que compras como un papel y que te dice que tienes X oro en un almacén o alguna cosa así. Porque también al final el riesgo de comprar oro físico es la preocupación de a ver dónde lo guardo, a ver dónde va a estar. En la caja fuerte con las claves. Por cierto, ¿cuánto cuesta una caja fuerte en el banco? Porque tiene un coste, ¿no? Sí. ¿Cuánto suele ser más o menos? Pues aquí en Andorra alrededor de 350 al año. Vale. No es tanto. No es tanto, ¿no? No es tanto. Hombre, caben bastantes lingotes. Claro. Pero para tener que pillarte una más grande hace falta meter bastante pasta ahí. Entra mucho, entra mucho. Es una locura lo bueno del oro. El ratio tamaño versus valor es una locura porque literalmente la gente piensa en lingotes grandes, pero 3.000 euros de oro es una moneda de 50 céntimos. O sea por eso digo que claro. ahí te entra una barbaridad, te entra oro, te entra de todo. ¿Y ves el oro como la única alternativa de valor seguro? ¿Qué tal ves la plata, otros metales preciados? ¿Cómo lo ves? Diamantes incluso, hay gente que invierte, ya sabes, se compra un Audemars Piguet lleno de diamantes y dice que es una inversión. Yo en ese sentido ya no estoy tan diversificado. Sí que es cierto lo que dices de los relojes. Hay mucha gente que los toma como... Pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es todo oferta-demanda. Claro, al final cuando te vas un poco a relojes, otro tipo de inversiones así, va pues un poco como todo. Ahora, hace unos años todo el mundo quería Rolex y estaba lo de los Rolex imposible, ¿no? Ahora no sé si está un poco mejor. Yo tampoco conozco mucho este mercado ni tampoco tengo así relojes. Pero
Pero yo personalmente, más allá de oro, Bitcoin y un poco todos los otros activos que te he mencionado... ¿Qué más activos? Hablemos de otros activos, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Bienes raíces o hablamos de fondos indexados? ¿Qué es para ti más importante de esos dos? Al final no es que sea uno más importante que otro, al final es complementario. Más fácil, obviamente, por el entry point que tienes, ¿no? Es invertir en fondos indexados, ETFs, porque al final se lo puede hacer cualquier persona. Vamos con esta. ¿Cómo se hace esa inversión para que la gente piensa que están viendo esto y quieren, después de este podcast, ponerse ya a mover su dinero? Entonces, sus finanzas, ¿cuál es el viaje que van a tener ahora si deciden empezar un poco también a diversificar en fondos indexados, fondos de inversión también? ¿Cómo lo harían? Pues mira, yo sinceramente cuando empecé en las inversiones empecé con los fondos indexados y los ETFs. De hecho, no sé si hay tiempo para que cuente muy brevemente cómo entré en esto. Porque, o sea, es lo que te digo, yo venía cero mentalidad de finanzas y a mí hay una cosa que me hace clic en mi vida, que es el mudarme a Canadá. Yo me mudo a Canadá con un poco la idea de descubrirme a mí mismo, aprender inglés, valorar todo y empezar sobre todo desde abajo. ¿Cuántos años tenías ahí? 29. O sea, yo llego, imagínate, trabajar en un club de inversión en Jorge Juan, en el barrio más así del barrio Salamanca en Madrid. Dejo toda mi vida en Madrid y me meto a lavar platos a un restaurante chino en Toronto. O sea, cambio descomunal. Pues me meto a trabajar en restauración y en uno de mis primeros restaurantes, ahí cuando terminabas pues tu shift, tu jornada, los managers, según el que estabas, si había alguno enrollado, ¿no? ¿Sabes? Te veía como sabía que te estás pegando una paliza brutal a lavar platos, a recoger mesas o a hacer trabajo, pues al final que es un poco más duro, te cogía y te decía, siéntate en el bar y te invito a una cerveza, ¿no? Y estoy un día que me siento en el bar, me pone mi cerveza y tenía otro chico que trabajaba, ¿no? Y este chico tenía como 19 años y le veo con el móvil así, las gráficas, mirando así, digo, ¿qué haces? Y me dice, no, estoy aquí chequeando todas mis inversiones, tal, estoy viendo cómo a Bitcoin. Con 19 años. Con 19 años. Y claro, yo miro y digo, ¿estás estudiando finanzas? O ¿sabes? Sí, hay mucha gente pues, que no, que mientras estudia tiene su trabajo en restauración, ¿no? Es lo normal. Ahí la gente trabaja en restauración y sobre todo la mentalidad norteamericana es trabajar ahí desde los 15, 16 años, ya están trabajando como cabrones, ¿no? Y claro, me dice, no, esto es porque yo de todo el dinero que voy ganando y que me dan mi paycheck cada 2 semanas, yo meto dinero en inversiones y empiezo ya pues a forjarme un dinerillo para el día de mañana, pues si quiero dar una entrada a una casa, si quiero, pues el día de mañana que me vaya a jubilar, pues ya he creado un portafolio. Claro, y digo, joder, un tío con 19 años tiene esta mentalidad. No, digo, en España, ¿quién tiene esta mentalidad? Año 2016. Nadie. Claro, y a mí ahí me explotó la cabeza y yo ya empecé, joder, tío, enséñame dónde has aprendido esto, dame libros, tal. Y yo ahí me cambia como el mindset totalmente y empiezo de autodidacta a formarme en inversiones. Claro, al final, pues empiezas como todo el mundo. ¿Dónde vas a empezar? No puedes empezar invirtiendo en inmobiliario, en bienes raíces, porque no tienes capital, ¿no? Pues fondos indexados, ETFs, ¿no? Y yo en aquel momento, pues cogí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Ya llegamos a lo que me habías preguntado, que es lo más, entre comillas, fácil, porque dices, joder, ves el rendimiento que ha tenido el SP500 a lo largo de su historia, con un retorno medio del 7 al 8% anual, dices, pues es que solo tengo que coger, ir comprando, haciendo lo mismo que con Bitcoin, DCA, todos los meses, pum, 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 y olvidarme, o sea, para el día de mañana. ¿Qué me cuesta decir si cobras 1.000, 2.000 al mes o 1.000 cada 2 semanas que se cobraba allí, pasar un 10, un 15% de tu dinero a un par de activos? Pues es que era nada. Esto ya es un hábito que podemos comentar. O sea, sí. Es decir, el hábito de pagarte a ti mismo antes que gastar otras cosas que tengas en tu día a día, ¿no? ¿Esto cómo sería bien este hábito? Pues yo, por ejemplo, allí, para no fallar, que es una cosa, no sé si esto se puede hacer, por ejemplo, aquí automáticamente, pero ahí en Canadá la mejor manera que tenía es, a mí me llega el paycheck y como sé que me llegan pues los días X y los días tal, o sea, pues imagínate el día 15 y el día 1, yo tenía una transferencia automática de una cantidad fija de dinero al broker. Y así no fallabas. Y ahí no fallaba. Se me pasaban, pues ahí, pum, imagínate, $500, pum, $500. Y luego dentro del broker tenía programada el día 2 y el día 16 una compra de pues un ETF del SP500, un ETF del Nasdaq, un ETF de acciones emergentes y otro de bonos del Tesoro canadiense. Y yo ya no tenía que hacer nada. Yo ya sabía que de mi paycheck todos los meses, de todo lo que ganaba, $1.000, yo lo contaba con ellos. Yo esos $1.000 eran para mi futuro.
¿Mantendrías esa distribución de ETFs, Nasdaq, etc? ¿O cambiarías ahora con lo que sabes ahora, cambiarías algo más? No. Yo qué sé, cartera indexada, más diversificado. Yo ahora mismo no, porque sinceramente no me ha dado malos rendimientos. Y es más, al final, el beneficio a largo plazo versus el dolor de cabeza que me puede dar, ¿no? Si tengo que estar yo eligiendo acciones o mirándome otros ETFs que pueden ser más rentables. Sí, o sea, yo estoy yendo más a la alternativa a un robo-advisor directamente. Como alternativa, como ese lugar donde tú metes tu dinero y ese robot automáticamente van cambiando a fondos para diversificarlo. Yo es que confío más en mí. Prefiero más al final de hacer una elección que dejarlo al final a un algoritmo que me elija dónde poner mi dinero, aunque al final me pueda dar más o menos rentabilidad. Vale. Sí que un poco por mi cabeza o mi perfil como inversor. Al final eso es cada persona, ¿no? O sea, esto es una cosa que no hay dos casos iguales porque no hay dos personas que vayan a estirar el mismo capital, que tengan el mismo nivel de tolerancia al riesgo, que estén en los mismos mercados, que tengan los mismos, por así decir, la misma edad o proyección de cara a tomar beneficios, ¿no? O sea, que no... ¿Y qué otros activos recomendarías, pero que no sean de acumulación, como los que estamos hablando ahora? Porque los que hablamos ahora básicamente se va acumulando, se va revalorizando, sino de dividendo. Es decir, que me dé unas rentas, que al final también, sobre todo la gente que no es emprendedora, que no está acostumbrada a la incertidumbre, busca que a final de mes diga, hostia, pues me están pagando ya $150 más o 150 euros. ¿Hay activos que te den rentas y que no sea solo por acumulación? Hay ETFs de estos que también te siguen pagando dividendos. O sea, los que yo invertía, al menos sé que el del SP500 y creo que también el de las acciones emergentes me pagaba dividendos. Que sería muy poco, ¿no? Es mínimo, pero mira, al final todo lo tenía a reinvertir, todo lo que me iba dando y... Claro, es que eso también hay que analizarlo. Depende de la personalidad de una persona. Si busca acumulación o busca que le dé rentas, porque también a nivel psicológico te ayuda mucho el saber que inviertes ahí y te da X rentas al mes. Pues, por ejemplo, los pisos es una buena inversión, primero porque te bloquea un dinero que ya no te puedes malgastar y segundo porque te dan las rentas que te generan mucha tranquilidad. Claro, pero al final también es un poco lo que decía, ¿no? Depende del capital que tengas para invertir. Porque claro, si tú tienes un piso de 200, 300.000 euros, pues sí que te puede generar al final un retorno mensual como para que sientas que estás ganando algo con ello. Pero ¿cuánto dinero tendrías que tener en ETFs o en una acción específica para que te dé ese dinero al mes o al trimestre en dividendos, ¿no? Ya. Y claro, para que te dé esa sensación al menos de que estás cogiendo o generando algo, yo creo que al final son dos estrategias distintas, dos cantidades diferentes de que tienes que tener invertidas. Sí. Al final, dos personalidades distintas. Sí, pero también, que también es importante conocerse como persona. Decir, oye, invierto esto para mi futuro, pero también para mi tranquilidad. Porque una cosa es llegar a los 80 años, pero ¿cómo llegas a los 80 años? ¿Y acojonado porque tienes todo en los fondos indexados o porque has sabido invertir diferentes cosas que te dan tranquilidad en mes a mes? Claro, no, pero por eso al final diversificas, ¿no? Sí, total. Es un poco. Y luego también no solo diversificar en activos como tal, sino también en algunos que sean líquidos, ¿no? Para que no te quedes atrapado con muchas propiedades y muchas cosas, ¿no? Por urgencia o por si al final te estás mudando de país, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora me gustaría comentar más adelante acerca de otras alternativas al Bitcoin dentro del mundo blockchain. Por ejemplo, hablábamos de Ethereum, de Solana. O sea, hay como otras alternativas también chulas. Pero me llama mucha atención lo de los hábitos, ¿no? Creo que una persona con unos hábitos financieros, como lo típico que se dice de hábitos de ricos, es una persona que independientemente del momento del mercado va a enriquecerse. Porque tú pones a Warren Buffett dentro de 250 años y probablemente sea capaz de, donde está, mirar alrededor y sabrá cómo hacerse rico de nuevo. ¿Qué hábitos meterías en esta lista? Poniendo de ejemplo de hábito, el págate antes tu inversión de futuro antes que tu propio pago. Por ejemplo, en gastos, control de gastos. ¿Qué otros hábitos has descubierto que te ha pasado a ti también? Pues principalmente, o sea, una de las cosas que llevo haciendo y antes de incluso tener más capital como para invertir o empezar a invertir, era saber el dinero que está entrando y el dinero que está saliendo. O sea, a mí lo de controlar los gastos es una cosa que puedo llevar haciendo 15 años. O sea, el siempre tener los tickets y tal es una cosa que mi mujer le vuelve loca. O sea, no, y te falta este ticket, no, pues espero que te lo hayas apuntado. O sea, es una cosa que me parece fundamental. O sea, ¿cómo vas a saber gestionar tu dinero o el dinero que tienes para invertir o para lo que sea si no sabes ni lo que entra ni lo que sale ni en qué se está yendo, ¿no? Y al final eso es tan básico y tan importante
que es que todo el mundo debería hacerlo. Bueno, todo el mundo que de verdad quiera tener un control sobre sus finanzas, ¿no? Y eso es una cosa que es lo que te digo. O sea, yo esto desde antes, incluso cuando estaba en España, antes de mudarme a Canadá y empezar todo este cambio ya a nivel personal y demás, yo siempre me anotaba y decía esto. Y esto es lo que me gasto en gasolina. Y esto es lo que me he gastado en este mes en tal. Y esto ha ido en tal. Y esto es lo que ha entrado. Y claro, ahí podías hacer, bueno, tal. Pues no, de aquí seguro que puedo recortar, de esto tal. Claro, luego ya cuando entro y me cambia totalmente el mindset y empiezo a invertir, y ahí es el siguiente paso, ¿no? Es, vale, ya sé lo que tengo, ya sé en lo que no me lo gasto, sé también el dinero que tengo ahorrado, que eso también es muy importante, ¿no? Lo que dice la gente, pues crea un fondo de emergencias, que al final parece tipo de vídeo de YouTube, pero eso también es súper importante, ¿no? Porque nunca sabes lo que te va a pasar. No puedes tampoco llegar y decir, mira, vivo al día y empieza a meter todo a inversiones, ¿no? Porque si luego el día de mañana has metido todo, tampoco tienes liquidez por si hay cualquier emergencia y tienes que al final vender tus inversiones y te pilla en un momento en el que tienes que liquidar en pérdidas porque no tienes de dónde sacar de otro lado de dónde sacar el dinero. Mal plan. Pues fatal. Y claro, al final eso también es una cosa básica, ¿no? El decir, vale, tengo esto, tengo un colchoncito por lo que pueda pasar y luego ya a partir de aquí ya empiezo a tener unas bases sólidas porque ya sé cómo controlo mi dinero, ya sé en qué me lo gasto y ahora sé en qué lo puedo invertir poco a poco. Y luego ya no solo preocuparse, que también es una cosa que se equivoca la gente, en invertir porque es lo más importante y en generar más dinero y cómo esto se va a multiplicar y en X años, sino en la parte de los ingresos, no solo en la parte de invertir. O sea, si tú tampoco te vuelcas en decir, vale, ¿ahora qué haces? Que es un poco también lo que me cambió a mí la mentalidad en Canadá, de cómo la gente es ahí, de tengo 3 trabajos, en mi tiempo libre estoy emprendiendo para crear esto, ¿no? Y no solo depender de un mismo empleo y tener esa mentalidad un poco más escasa, ¿no? Y claro, al final, si tú te centras también en tener más ingresos, pues va a hacer que si tú consigues ingresar más dinero, tienes controlado el flujo de cómo lo distribuyes, tienes ya un fondo, ya entonces eso lo vas a multiplicar exponencialmente a la hora de invertir. De hecho, perdona Juan, en los hábitos, ahí ya vemos varios a la vez, ¿no? Vemos primero el control de ingresos y gastos. Sí. Vemos también el de tener liquidez de ahorro. Ojo, sí, que aquí se tiene la demonización al ahorro de inflación, tal. Pero, joder, si tú tienes una cantidad de dinero de un salario de un año entero, al menos, joder, si no te gusta tu trabajo o quieres tomarte un descanso, pues tomártelo. Si no, hay gente que va al cuello. También me gustaría saber, Juan, en tu experiencia, por ejemplo, aprendizajes que hemos tenido últimamente con el dinero, con las inversiones, cosas que podemos compartir aprovechando este parte de hábitos, que, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza un consejo que nos dieron de no hagas negocio de lo que no es tu negocio. Este, por ejemplo, es un consejo que me parece muy aplicable a todo. O sea, yo, por ejemplo, me encanta el café, ¿no? ¿Cuántas veces me han dicho, no, invierte en una cafetería o en una marca de café? Mal plan, porque entonces ya no es una inversión, ya es hacer negocio de lo que no es tu negocio, ¿no? Sí, total. Y al final, yo lo digo 1000 veces, de la gente que hemos entrevistado, todos han hecho millonarios por un negocio. Enrique Tomás con el jamón, José con las energéticas. Es que todos, Pablo Motos con el hormiguero. Entonces, que suena muy bien el diversificar, pero eso es, sobre todo, diversificar fuentes de ingreso. Sí. Eso es cuando ya estás en un punto muy alto, te vienen oportunidades muy buenas, porque al final la frase de dinero llama dinero es así, es una realidad. Pero al principio no hay que hacerse pájaros en la cabeza. Si vas a emprender, haz un emprendimiento y ya está. Que no, estaba pensando que tu Excel tiene que ser gracioso, ¿verdad? Desde lavaplatos a luego la época esa, sería una locura. No, es una barbaridad. Hay un tema que se habla poco, porque es verdad que no le afecta a tanta gente, pero es como invertir cuando tus salarios o lo que ganas es muy grande, es muy alto. Pongamos la situación de un futbolista, pongamos la situación, pues yo qué sé, de un chaval joven que le va bien su emprendimiento y empieza a ganar cifras descomunales. Y todo lo que se pueda gastar, pues se lo puede permitir, porque sigue ahorrando mucho. Pero claro, está ahí un poco la duda, que imagino que te pasaría a ti, el cambio de estar de lavaplatos a ganar millones de euros y decir, joder, sí me puedo permitir ir en jet privado, pero ¿puedo o no puedo? ¿Cómo gestionaste esa parte? Pues esa parte, la verdad que, entre comillas, fue fácil. O sea, y aquí tengo que citar a mi mujer, que ha sido una persona que me ha acompañado en todo este proceso. Yo creo que además sin enterarse de nada, porque ella es canadiense, habla inglés y todo lo que yo he hecho al final lo he hecho en español. Y lo único que me ha visto es... Sabe el nombre del canal, lo único que entiende. Sí, es lo único. Eso es en su honor. Y claro, durante todo este proceso ya he vivido toda la evolución y es cierto que es difícil de gestionar, ¿no? Porque hay mucha gente que comete el error y es el error de futbolista, ¿no? De gano más, gasto más. Y ahí la has jodido, ¿no? Y claro, yo en este caso, entre comillas, tampoco lo tuve complicado, porque como mi mujer decía, ¿no? Él dice, el dinero de la cuenta del banco baja mes a mes,
pero el dinero del Monopoly crece, porque claro, ella lo llamaba así a todo lo que tenía de cripto. Y claro, las wallets de cripto venga a subir, y la cuenta del banco, que al final es de lo que vives, ¿no? O sea, estás hablando hace 6 años, pues no era tan fácil, por así decir, sacar el dinero, que los bancos no te bloquearan, ¿sabes? Aunque tú quisieras hacer todas las cosas bien, es que hablabas de que venía dinero de cripto y ya, bueno, te miraban fatal, ¿no? O sea, que en ese sentido era fácil, entre comillas, porque yo vivía con el salario de YouTube, entre comillas, que sí que es cierto que, joder, cuando va bien también te puede dar bastante dinero, pero tampoco ha sido gran parte de mi patrimonio. O sea, yo diría que a día de hoy mi patrimonio es de YouTube o de redes sociales, colaboraciones, incluso metiendo afiliación, nunca ha sido más de un 10%, o sea, ya siendo generoso. Madre mía. Que todo viene de inversiones y la gran mayoría de cripto. Pues al final, claro, ese dinero no era tan fácil, pues al final de poder un poco pues hacer todo el proceso, ¿no? Decir, mira, he ganado esto, si lo declaro, aquí pago impuestos, tal, y ha llevado su tiempo, pero aún así, aún creciendo mi nivel de vida y habiendo podido hacer chanchullos, porque también había muchas formas de vivir o sacar dinero, porque había mucha gente que con cripto se puede comprar coches de lujo, o sea, todas esas cosas siempre se pueden hacer, ¿no? O sea, sí que, no sé, siempre hemos mantenido un perfil bastante humilde, ¿sabes? El único capricho que me da ha sido mi coche, es la única cosa, y quitando eso, no ha habido más. Al final tiene sentido que si ganas más dinero subes tu estilo de vida, pero como saber, no sé, igual sería una recomendación de invertir todo lo que puedas cuando ganas tanto dinero, porque si no, como que saber que tienes tanto disponible te hace gastar en gilipolleces, realmente. Sí. De hecho, hace poco hablando con un buen amigo, con Carlos Galán, me decía, yo a veces recomiendo los pisos, pero por el dinero que se te queda bloqueado, porque así no lo tocas. Para que no lo toques. No la líes. De hecho, hay muchos perfiles aquí en Andorra que hemos conocido, deportistas de élite, que ganan mucho dinero, pero en una parte de su vida. Luego de repente caen picado y a ver qué haces, ¿no? Te quedas ahí un poco colgado y no sabes qué hacer. Y en este caso, es verdad que una cosa que aconsejan expertos, y a ver qué opinas tú también, Hugo, es no mirar tanto la rentabilidad por euro, sino más bien la estrategia en general. Por ejemplo, es verdad que cuando tú compras un piso, en el caso de los pisos, ¿no? A un piso de 50.000, 60.000 euros, puedes sacarle más rentabilidad, incluso un 10%, pero si tú tienes 50.000 cada mes nuevos por invertir, no vas a encontrar un piso probablemente cada mes. Entonces a lo mejor es más fácil coger y comprar un piso de 800.000 euros, aunque saques una rentabilidad de un 5,5% o un 6%, pero al menos dices, como dice Juan, bloqueas el dinero y al menos te aseguras de que una buena parte del quesito que tú tienes de dinero ya está bien gestionado, ¿no? A ver, yo sinceramente, si ya estás en ese nivel deportista de élite, futbolista, o sea, yo creo que la mejor inversión que puedes tener ahí es tener un gestor. O sea, contratar a un tío profesional que te lleve todo. O sea, decir, yo quiero que me gestiones mi patrimonio, yo quiero que esto me dure no para mí, para que vivan mis hijos, ¿sabes? Y no liarla. Por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Porque al final no hagas, ¿cómo era lo del negocio? No hagas negocio lo que no es tu negocio. No hagas negocio lo que es tu negocio, lo mismo. Un tío que es bueno en el deporte tiene que estar 100% centrado en su físico, en su alimentación, en su salud, y ya está, ¿sabes? Si te está entrando este dinero, tienes la posibilidad de pagarle a un profesional para que te lo gestione de la mejor manera posible. Y vamos, o sea, yo no lo dudaría. O sea, vamos al otro extremo ahora. Vamos a poner lo que decíamos antes, ese escenario en el que una persona que nos está viendo tiene de potencial para poder invertir unos 700 euros, 1.000 euros. Yo calculo que será, por ejemplo, una persona medio que puede estar escuchando esto, 500 euros vamos a poner, para invertir todos los meses nuevos, y luego tiene 10.000 euros de ahorro, de los cuales vamos a poner que 3.000 euros o 5.000 euros puede invertirlos, ¿vale? ¿Qué harías con ese dinero? Obviamente esto no es consejo de inversión, ¿no? Pero simulación, el modo simulación del exchange, ¿cómo lo invertirías y qué pinta tendría esa diversificación con tan poco dinero al menos o tan poco flujo de caja mensual? Mira, yo lo primero que haría es, si estoy en los pies de cualquier persona así, es coger papel y boli y empezar a responder preguntas siendo autocrítico. ¿Cómo soy con el dinero? O sea, este dinero lo voy a necesitar el día de mañana. Yo me estreso mucho si de repente veo mi dinero bajar. O sea, yo empezaría a hacerme muchas preguntas a mí mismo para conocerme, ¿no? Eso es buenísimo. Y si tú eres una persona que dices, yo es que si veo que ya he metido este dinero, que me ha costado muchísimo ganarlo, y veo que un día está un 30% abajo, o un mes, o desde que lo metí ha bajado un 30%, yo me voy a poner malo, ¿sabes? Porque he sudado mucho para conseguir esto. Entonces,
¿sabes? Ya te estás respondiendo a ti mismo qué tipo de activos son más recomendados para ti, ¿sabes? ¿Qué idea tengo, ¿no? de inversión? Pues no, este dinero no lo quiero tocar porque al final sí es algo que puedo ir sacando y yo quiero el día de mañana pues tener un extra para mi jubilación. O no, tengo 10 años porque quiero ahorrar para dar la entrada a un piso, ¿sabes? Al final saber, si tú no sabes para qué quieres invertir, o sea, mal empezamos, o sea, porque no hay un problema de base gordísimo, ¿no? Y una vez que sepas eso, pues ya es empezar a hilar, decir, vale, pues tengo nivel de riesgo alto, sí, pues ya sí que puedo meter un poco a cripto. ¿Conozco cripto? No. Pues me voy a meter en un exchange y me voy a meter en Bitcoin. Vamos a empezar paso a paso con Bitcoin. Tengo 10.000, porque voy a meter los 10.000 de golpe al mercado. Eso es una barbaridad. Estás haciendo un one shot. ¿Cuánto está ahora Bitcoin? A 114.000, 115.000. Ya ese es tu precio de compra. Bueno, pues distribúyelos. Ya tienes un capital ahí, pues los vas comprando y haces DCA y vas tirando de ahí también, ¿sabes? O sea, al final, pues un poco en función a cada persona, no hay como un estándar, porque al final, ¿qué voy a decir? Lo que yo haría en mi caso, pero es que ¿cuántos Hugo Botos hay en el mundo? Yo, o sea, es que no hay ninguno más. No, pero son consejos muy aplicables a todo el mundo, ¿eh? Lo de contarte verdad de cómo eres tú. Sí. No, eso te lo digo que no nos lo ha dicho nadie. Muy bueno, tío. Que hemos traído a Tengo un Plan, y yo creo que es, vamos, yo si me tuviese que dar un consejo ahora mismo a mí, es primero, ¿para qué es? Y conócete. Conócete porque sí, puede ser que ganes mucho dinero, pero si te va a tener en un vilo de que no puedes dormir porque no sabes dónde está tu dinero, es que te jode la vida. Sí, es que es así. Yo, por ejemplo, mi hermano es mi socio, o sea, lleva trabajando conmigo desde 2021. Él, obviamente, es más joven, tiene un perfil de riesgo que mucho más alto, una tolerancia al riesgo mucho más alta que la mía. Sobre todo la mía cambió desde que tengo ahora hijas. Y él, por ejemplo, puede sufrir bajadas brutales, le da igual, le dice, joder, ha caído hoy Solana, le he metido 20.000 pavos. Y yo digo, joder, tío, y si sigue cayendo, ¿sabes? O sea, yo soy como mucho más conservador, él es como mucho más así, ¿no? Y claro, tú imagínate, ese perfil ahora mismo conmigo no va. En cambio, a uno tan, a lo mejor, un poco más conservador como el mío, que ahora pues estoy centrándome casi 100% en Bitcoin, lo que voy sacando de rendimiento con las altcoins, al final lo dejo ahí para acumular más Bitcoin cuando siga cayendo. O sea, que tu estrategia está yéndose más a acumular Bitcoin, ¿no? Sí, ahora mismo estoy casi que desinvirtiendo de muchas altcoins, o sea, ya ni loco especularía con todas esas preventas, o sea, no mi cuerpo no aguanta... Ya vale de idiotas. No, sí, no aguanto otro ciclo así de locura. Y claro, pero siempre va a haber un chico pues, más joven y tal que diga, pues si mañana la tendencia es que vuelven los NFTs o vuelve esto y tal, se podría montar esa montaña rusa, ¿no? Por eso te tienes que conocer a ti mismo, o sea, y me parece súper necesario, y no intentar estandarizar cualquier cosa que veas pues, o en YouTube o escuches por ahí un amigo, porque eso le funciona a esa persona, pero no te tiene por qué funcionar a ti. ¿Cómo gestionarías un patrimonio de 100.000 euros? ¿Qué pinta tendría esos porcentajes de quesos en cuanto a liquidez, en cuanto a invertido en Bitcoin, en cuanto a invertido en bienes raíces tampoco puedes invertir mucho, ¿no? Pero sí, ¿cómo lo repartirías aproximadamente? Un balance de más grande que el que hemos dicho antes, ¿no? Pero sí, al puede final estar medio. Porcentajes sí. Más o menos. Yo, un poco hablando de mi opinión personal y como yo lo tengo más o menos gestionado, ¿no? Al final, pues como si fuera un número redondo, 100.000, más o menos en torno al 40% lo tengo en cripto. La gran mayoría de cripto lo tengo en Bitcoin, o sea, de ese 40% diría que prácticamente un 30-35% es Bitcoin. Luego ¿De todo el patrimonio? No, Sí, o sea, de todo el patrimonio, 40% Bitcoin. O sea, Bitcoin 30-35. Vale, ok, 30%. Pero 40% en cripto y ese 30-35% en... Es cierto que me desinvertió mucho. He llegado a tener casi un 90% de mi patrimonio en cripto. Bueno, cuando te comentaba lo de... Pero tú crees que algo realista y saludable ahora mismo, tal como está el mercado, es 40% de criptomonedas seguro, ¿no? No. O sea, yo no lo considero saludable. Yo me estoy desinvirtiendo poco a poco. Pero, o sea, tú quieres bajar ese porcentaje. Tú te cuenta que yo venía de llegar a tener un 90% de mi patrimonio. Sí, en obviamente eso no es. Eso no es saludable. Eso no es saludable. O sea, claro. Al final, una persona a lo mejor que tenga una exposición alta al riesgo, que conozca Bitcoin y demás, pues tener a lo mejor un 20, un 25, 30, bien. Luego, si ya de ese porcentaje que tengas en cripto quieres bajar y decir altcoins, entre comillas, que son más seguras, que no hay nada seguro aquí, pero dices, bueno, Ethereum, que ya tiene su ETF también, Solana, que también parece que está al caer, BNB, o sea, yo llevo hablando de BNB muchísimos años. Que es la propia moneda de Binance. Es la moneda de Binance y al final yo lo trato como casi si fueran acciones de Binance. Pues es de las pocas, la semana pasada rompió máximos históricos, ha subido ya a 850, ¿sabes? Yo llevo invirtiendo en BNB desde que estaba en 28 o 30 y
y poco me he equivocado con esta. Y al final, si tú te centras en las que están ahí arriba, Solana, tal, o hay algunas más, pues hay gente pues, que también le gusta mucho XRP, otras monedas que llevan más tiempo y están más consolidadas. Estás también bajando, estás asumiendo un riesgo un poquito mayor que a lo mejor con Bitcoin, pero estás bajando también el nivel de si te coges CoinMarketCap y te vas a hacer puro gambling a meme coins o cosas que ya no tiene sentido. Eso ya no lo pondría ni, ¿sabes? A no ser que... Pero eso estás hablando ahora mismo de ese bueno, en este caso de los 100.000 euros, estamos hablando de 30% Bitcoin, sí. 10% otras monedas. O 9. ¿O 9? Yo en mi caso tengo alrededor de un 35 Bitcoin, 4% altcoins Vale. y un 1% que sigo dejando ahí a gambling. Vale, ¿cuánto ahorramos de esos 100.000 euros? ¿Cuánto tenemos liquidez? Yo tengo un 20% aproximadamente. Hostia, no es tanto, Y lo tengo dividido, no es tanto porque justo he tenido lo del terreno hace poco y también compré unas oficinas hace poco también. La liquidez también yo la tengo bastante, por así decir, diversificada, porque tengo liquidez en dólares, liquidez en euros, tengo todavía unos pocos de dólares canadienses, al final tengo vínculos con Canadá y también stablecoins. O sea que vale. lo podríamos meter dentro de cripto, no lo podríamos meter dentro de cripto, Ya. pero también un poco, pues siempre me dejo algo de liquidez en stablecoin por lo mismo. Luego de ahí, pues tendría que echar números, pero los fondos deben estar ahora mismo en torno al 15%, o sea que ya creo que 35, y el resto pues tendré un 5% en oro, otras cosas... ¿Inversión inmobiliaria nada? Sí, el resto, casi vale. me quedará un 35, no sé exactamente cuánto quedaría. Vale. Y si tú, en vez de en tu caso, se lo pusieras a una persona que empieza de cero con 100.000 euros, ¿eso cómo cambiaría hacia tu cartera ideal, o sea, hacia tu patrimonio ideal? Sería, hemos dicho entonces, 20%, 25% criptomonedas, y en liquidez mantendríamos otra vez un 20%. Bueno, en este caso, pondría un poco más, porque estamos hablando de 100.000. Por eso, 30.000 euros. Te tienes que dejar por lo menos para cubrirte un año. O sea, Sí. por lo menos un 30%, 35%. Sí. Ya con el 20-25 de Bitcoin ya tienes casi ahí un 60%. Vale. Y luego tampoco me complicaría mucho más de decir, pues a lo mejor si quieres destinar un 5%, si quieres comprar oro o tener exposición inmobiliaria a través de los rates o ya está, ¿sabes? Porque tampoco es un capital muy grande. Y ETFs y... ¿Qué son los rates? ¿Qué es eso que has dicho de exposición inmobiliaria a través de rates? Pues al final es como si fuera un ETF, pero pues al final pues proyectos inmobiliarios. De proyectos inmobiliarios. Vale. Y los dividendos que pagan, pues al final es de todo el alquiler que generan y demás. Entonces, en porcentajes, ¿el que más tendrías es criptomonedas o sería ETFs? Es que no me ha quedado claro el porcentaje de ETFs. Yo si estoy empezando y fuera una persona tal, yo no sería cripto. O sea, cripto tienes que llevar un recorrido para... Vale, o sea, serían más ETFs, un poquito más de presencia que las criptomonedas. Sí, Oye, pues muy interesante esto, ¿eh? Muy útil, porque, bueno, al final la gente puede empezar a invertir. Debería empezar a invertir, de hecho. Que de hecho, yo estaba escuchando eso y digo, tengo que espabilar, tengo que ponerme las pilas, porque claro, nos centramos mucho en el negocio, en trabajar y tal. Y yo no me he dado cuenta, tengo mal hábito en ese aspecto, que es cada X semanas, ¿no? Y digo, joder, tengo que invertir, al menos tengo que movilizarlo, porque escucho podcast de que se invierte en oro, que se invierte en criptomonedas, y como que no me siento en tanta coherencia. Por eso es lo que te decía, si al final es que un instrumento como los ETFs y demás, es que todo lo que puedas automatizar, sí, eso al es bueno. final es que te olvidas, porque personas como vosotros que estáis pues a 1000 cosas, sí. No tienes tiempo pues de estar diciendo, bueno, joder, es que esta semana me toca comprar, pero es que hoy estoy aquí, no sé qué. Pues al final, si todo eso lo puedes dejar con compras programadas y todo se automatiza en la mayor medida de lo posible, o sea, al final sigues invirtiendo, estás poniendo X porcentaje y ya te olvidas. ¿Y con lo de tu hija, cómo lo has automatizado? ¿Cómo lo has automatizado para saber si se puede automatizar como si fueran ETFs? No, eso hay plataformas como en Binance se pueden hacer ya compras recurrentes. En Bit2Me creo que también se puede. Yo en mi casa, como al final vivo todo el día en esto, no hay día que no haya abierto 100 veces una gráfica de cripto, lo hago, ¿sabes? Ya. O sea, no me importa, de hecho. Pero sí que se puede, el proceso sería... desde el banco programas una transferencia a tu cartera del exchange. A tu broker o exchange. Y después de ahí automatizas otra transferencia. Exacto. A comprar Bitcoin. Da igual el precio en el que esté, ¿no? Tú no recomiendas esperar a ver si dentro del mes hay volatilidad. Claro, al final tú date cuenta, si es que si este es el mercado que sube y baja, si tú haces DCA, lo que vas a tener es una línea en medio. O sea, lo que estás cogiendo es promediar un precio de compra. Y es mucho mejor que decir, es que aquí tal, pues tengo esos 10.000 que decías y los compras hoy en Bitcoin. Está en 114. Si se va a 200, jugada maestra. Si se va otra vez ahora a 79... Sí, tengo que hacerlo otra vez de las compras recurrentes. No, es que no tiene sentido. Es mejor
ir destinando, decir, esta semana, pues Claro. sabes que has comprado, pues lo que me ha pasado un poco con Julia durante todos estos años, y al final es que ha salido, y ahora mismo para que ese portafolio esté en pérdidas es que se tiene que ir, se Claro. tiene que pegar un leñazo Bitcoin, que ojalá llegue a bajar a eso, pero no creo que vuelva a bajar. Ojalá baje, tal cual. Y ya se imagina el momento de vender, porque claro, siempre se da consejo de metemos en fondos indexados y ya para la jubilación, pero ¿cómo se debería hacer esa parte de venta y de empezar a sacar dinero poco a poco? Yo no me la he planteado a día de hoy, o sea, Ya. porque tampoco es un dinero que necesite, o sea, yo sé que con la liquidez y me preocupo más en buscar formas de seguir generando dinero para mi día a día Claro. y menos aún en Bitcoin, o sea, es un poco lo que nos decía antes, ¿no? Que es que no encuentro otra mejor manera para ahorrar para mi futuro que en Bitcoin. O sea, mi jubilación va a ser Bitcoin, o sea, a mí es lo que nos va a pagar toda la jubilación, o sea, yo lo veo así. Y lo ideal sería poco a poco ir sacando para que siga acumulando ese dinero, ¿no? No sacar, yo qué sé. Claro, no liquidarlo todo. Hay una estrategia, ¿verdad? Para poder sacar, por ejemplo, en el fondos indexados había una estrategia para, creo que es la regla del 4% o algo Sí, así, como sí. que hay un porcentaje que no pierdes. Claro, al final si tú tienes un portafolio que te genera, pues eso, un 7% al año y tú sacas un 4%, por así decir, sabes que nunca vale. tus retornos, por así decir, se van a ver compensados porque estás retirando menos. O sea, se va a quedar siempre como even, como que no... Claro. Sí, eso es ¿Qué opinas del mundo del trading? Yo personalmente no es algo que haga. Por distintas razones. Primero, por el tiempo, mi perfil de inversor, un poco lo que te hablaba. O sea, yo sé que no tendría ni la paciencia ni podría gestionar las emociones bien. O sea, ¿Pero en fin, crees que es posible ganarse la vida con el trading? hay gente que lo hace. O sea, hay gente que lo hace. Luego lo que hay que ver es si a largo plazo eso es sostenible, porque hay mucha gente que dice, sí, yo gano. Luego las estadísticas están ahí y te dicen pues que a X años un 90% de los traders son rentables. A más años y al final te vas, es que te queda un 2% de los traders son rentables. Es muy difícil siempre batir al mercado. Y que es una profesión que tendrían que hacerse otra vez la lista que has comentado antes de cómo soy, Sí. cómo me afecta, porque eso sí que es una montaña rusa de emociones total, ¿eh? Sí, y al final el problema es que ya cuando entras en trading y yo lamentablemente he tenido que hablar con mucha gente que me ha escrito por el canal y por privado de que se meten con capital, empiezan a apalancarse, o sea, que empiezan a invertir encima con dinero, por así decir, que no tienen y ya eso acaba fatal. O sea, yo he tenido gente que me ha escrito y me ha dicho, joder, Hugo, es que con la última está el mercado y se me olvidó poner un stop loss y he perdido $200,000. Y yo, digo, tío, es que no sé qué quieres que te diga, lección de vida. O sea, a partir de aquí cambia, ¿sabes? Preocúpate cómo recuperar ese dinero y aprende de tu error. Pero claro, el problema es que también hoy en internet es muy fácil vender, pues, ¿no? Y me voy aquí solo con mi ordenador y haciendo trading y no sé qué. Y claro, a lo mejor un tío que lleva 15 años haciendo esto en todos los mercados y es un cerebrito, pues sí, yo no lo soy. Por lo tanto, no es mi expertise y aunque pudiera, yo creo que a la larga, ya no es que fuera rentable o no fuera rentable, es que me consumiría. O sea, yo no podría manejar eso. Yo soy una persona que se estresa mucho y le gustan las cosas más calmadas. Por eso a mí un DCA a largo plazo soy feliz. Las cosas se automatizan, soy feliz. O sea, no me preocupa. Pero el tener que estar día a día con esa presión, ese estrés, me volvería loco. Vamos a jugar un poco. Vamos a salirnos Sí. de Bitcoin como criptomonedas y vamos a hablar de las otras. Si tuviéramos que hacer un tier list, un ranking de las 5 alternativas al Bitcoin que pueden ser más interesantes, ¿cuáles son esas monedas que meterías en ese top 5 y por qué? Bueno, la primera, Ethereum. Sería el top 1. Sí, al final por recorrido, por la usabilidad, que es un poco lo que le decías, ¿no? Claro. La gran mayoría de proyectos de smart contracts se lanzan en su red, tiene ya su ETF, sin discusión. O sea, para mí Ethereum. Después pondría BNB. Por encima de Solana. Por encima de Solana. Wow. O sea, yo en BNB es lo que te digo, yo es amortiguado. Además tengo un amigo que él está en contra totalmente de Binance, de CZ, cree que va a colapsar siempre. Ya solo por tener la y yo razón, siempre ¿no? semana tras semana o al final mes tras mes o año tras año le acabo dando en la frente como diciendo, Claro, porque "Toma". BNB vive literalmente del éxito de la empresa de Binance. O sea, de Binance. Si Binance, por ejemplo, la única forma de que quiebre BNB es si quiebra empresa, ¿no? Sí. Es Al algo muy final. poco probable por los fondos que tienen ya regulados y Sí. auditados. Claro, es verdad, es una forma de inversión segura también. Sí, al final es lo más parecido, que es lo que digo, ¿no? Invertir como en una acción de esa empresa. Claro. Ya. Literalmente. Y después pondría BNB, luego pondría Solana. Al final Solana porque es una red que también tiene mucha usabilidad y mejora en prestaciones a Ethereum.
Y luego a ver las otras ya va a estar un Vamos poco... a jugar. A partir de Solana ya es mucho riesgo, ¿no? Lo que vas a decir, o... No es que sea mucho riesgo, o sea, por ejemplo, yo he sido desde el principio un Cardano lover, o sea, mi comunidad se forjó con Cardano, a Cardano le saca una rentabilidad brutal, pero claro, ahora viendo cómo están un poco las cosas, Cardano que sigue queriendo estar un poco fuera un poco en el mundo descentralizado. Al final, todas las que de verdad yo creo que vayan a tener éxito va a depender un poco de las regulaciones, los ETFs, como he dicho al principio, y aquí lo veo un poco más complicado. Luego, yo, por ejemplo, XRP o Ripple es una de las primeras en las que invertí. XRP y Ripple es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Y XRP es la moneda, Ripple la empresa. Y vendí bueno, de hecho la cambié por Polkadot y Cardano en 2021. Vale. Lo cambié todo y bueno, fíjate. ¿Te arrepientes? No, porque al final las decisiones para bien o para mal me fueron bien. O sea, en ese sentido, invertí en 2 monedas en las cuales las dos subieron mucho y me fue bien. ¿Esas dos serían entonces XRP y Cardano o la última no la has dicho aún? No, XRP, aunque yo no la lleve, sí la metería en la lista. Vale. Y luego la quinta, no sé, o sea, iría más por usabilidad y demás. Sui, por ejemplo, también es una blockchain de la que se ha hablado mucho, también tiene similitudes con Solana. Ahí estaría como en la pelea. No sé, o sea, es a lo mejor... Bueno, te has mojado, está bien, Sí, hay un top 5 ahí, está bien. Y yo más a nivel emocional y mental te quería preguntar ¿en qué época te sentiste como más pleno, más reconfortante con tu trabajo? ¿Cuando ganabas tanto dinero con las preventas o más cuando has estado con la marca personal a tope compartiendo y demás? A ver, aquí es complicado, ¿no? Porque una cosa es sentirte bien a nivel de realizado y otra cosa es un punto de felicidad. O sea, yo separaría el sentirme realizado, porque he llegado a sentir cosas con la marca personal y con las inversiones que parecía que estaba en una nube. O sea, para mí 2021 es un año que lo recordaré de una manera increíble. Pero luego también, yo lo que le he dicho muchas veces a mi mujer, yo he tenido años en los que trabajaba 60 horas a la semana en el restaurante, trabajaba ahí en el bar, tal, o sea, y tenía una vida muchísimo más humilde. Y yo era súper feliz, o sea, que una cosa que mucha gente no entiende es que todo este sacrificio que hay detrás, ¿sabes? O sea, vosotros lo sabéis más que nadie, lo que es trabajar detrás de un canal, llevar todo esto. Y yo, en mi caso, además de todo esto, tenía todo el tema de las inversiones detrás, que es lo que de verdad me daba dinero. Y que eres padre. Y bueno, que tú no has Es sido otro padre. proyecto también. Eso ya es la bomba, ¿no? Y padre de 2, además. Y... claro, por ejemplo, es lo que me pasó en 2021. O sea, fue un año de emociones de empezar el año con 7.000 suscriptores, cerrarlo con casi 300.000. Madre mía. Sin ningún tipo de sentido. O sea, de repente me contactaba gente de todos lados, viene mi mudanza a Andorra, dejo mi trabajo porque yo, o sea, después de llevar en Canadá trabajando en restauración, que trabajé 3 años y medio empezando desde abajo, o sea, desde lavar platos, todo lo que te puedas imaginar, a luego a ser el busboy, el chico que limpia las mesas, después me pasé al bar y fui barback, el que limpia el bar, luego fui barista por las mañanas, desayunos, cafés, tal, después subí a ser bartender, que era lo que más me gustaba, y llegué a ser pues, bar manager y assistant general manager en un restaurante. O sea, llegué casi como en 2 años y medio, llegué a crecer casi al tope de lo que puedes llegar a ser en esa industria. Pero por lo mismo, ¿no? Porque llegué a Canadá con unas expectativas de quiero realizarme como persona, ver hasta dónde puedo llegar, ver mis límites, ¿no? Y luego consigo un trabajo de marketing, finalmente, y ese trabajo de marketing lo consigo al mismo tiempo que empecé Healthy Pockets en 2019. Claro, llega 2020, llevo ya un año en este trabajo que ganaba bien, trabajo estable, COVID, teletrabajo, encima trabajaba desde casa, era como todo perfecto. Mi mujer se queda embarazada y dejó todo por Healthy Pockets cuando no generaba. O sea, yo era como, yo qué sé, a lo mejor hacía $600, $700 al mes. Wow. Y los primeros meses, o sea, yo enero, febrero del 2021 perdía dinero todos los meses. Pero confiaba ciegamente en que de aquí iba a salir algo. No sabía el qué, pero iba a salir algo. Claro, al final todas mis inversiones, todo explotó y claro, fue como de repente vivir en una burbuja. Yo esos años, ese año lo recuerdo como de repente abril, pum, y más ingresos, y pum, 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 y hasta un punto de eso, ¿no? O sea, hay una obsesión, ¿no? O al final meta, ¿no? Que me puse leyendo todos estos libros de finanzas, de crecimiento personal y demás. Creo que fue el de Piense y hágase rico. Y yo creo que fue en 2017 que me escribí un papel
que ponía pues en inglés, como at the age of, or before I turn 40 years, I will make my first million, haré mi primer millón haciendo negocios digitales, o mi marca personal, tal. Y lo tenía en mi mesilla y yo lo leía todas las noches en alto y todas las mañanas al levantarme. O sea, mi mujer de repente cree que se me había pirado la cabeza. Y claro, tú de repente ves que todo eso parece que se está cumpliendo, todo lo que había visualizado. La profecía. Tal. Sí, o sea, una burrada. O sea, que muchas veces hablan pues de que si la ley de la atracción sí o no, todo esto yo ya lo había visualizado. Y de repente empieza a pasar. Pero claro, yo lo sentía que era como si no fuera real todo, ¿no? Como que estaba viviendo en una película. Y claro, ahí me sentía súper realizado, sobre todo porque yo he vivido una etapa, ¿no? De decir, todos los años de colegio donde la palabra fracaso la tenía en la mochila todo el día puesta, ¿no? O sea, este niño es fracaso, este niño no es listo, este tal. Desde pues en casa, comparándote con tal. En el colegio, todos los alumnos, los profesores, ¿sabes? O sea, y claro, de repente ya empiezas a ver lo que puedes llegar a hacer y ya no solo el dinero, ¿no? Y quieres más, o sea, y te da igual y dejas por el camino, pues, el no dormir, la salud, todo, pero porque o sea, yo estaba como buscando cuál era mi techo, porque yo sentía que no tenía techo, o sea, te sientes como inmortal. Y no era ya el dinero, ya no era decir, este mes he facturado 2 veces más, 3 veces más, tal, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre diré, yo llegué justo a los 35 años, llegué al millón. Antes de cumplir los 36, que fue en octubre del 2021. Para mi cumpleaños ya era multimillonario. O sea, me costaban 35 años en hacer 1 millón y en un mes y medio más había hecho otros tantos. Y era como todo surrealista, ¿no? Y claro, todo esto yo seguía empujando para encontrar mi límite y al final mi límite me lo marcó mi cuerpo y ahí me pegué una hostia de salud, pero brutal, que también es lo que al final me ha hecho replantearme muchísimas cosas en mi vida y ver que de verdad qué es lo que me llena. Cuando hablábamos de felicidad, claro, ¿no? De decir, joder, es que esto sí, mucho esfuerzo, mucho detrás, mola mucho decir, pues crezco en redes, llego a conseguir esto, puedo ganar tanto dinero, pero la felicidad la he encontrado también levantándome a las 7 de la mañana, estando 10 horas en un restaurante, preparando cafés y por la noche haciendo cócteles, ¿sabes? Sí. No, sí, sobre todo te hacía la pregunta, porque como hemos hablado del trading, y es un modelo de negocio que es muy atractivo porque ves el dinero, ves que no enseñas la cara, ves como que a priori no hay sacrificio, sobre todo como lo anuncian en redes, que es desde la playa gano mucho dinero. Y claro, yo entiendo que la gente al principio llame la atención el dinero porque es un bien muy escaso, sobre todo en la mayoría de las personas. Pero cuando ya es algo abundante, sí, está guay el trading, pero no aportas valor en la sociedad. Es decir, no hay un gracias como en la marca personal, no hay gente que estás inspirando, no es como un fontanero que vaya a arreglar una avería y les alegra el día a una familia. Entonces, que eso también, yo sé que es difícil. Es decir, es difícil cuando no tienes dinero plantearte estas cosas más espirituales, porque a mí me pasaba. Pero es que cuando llegas, el vacío puede ser increíble. El vacío puede ser increíble de decir, hostia, sí, me estoy levantando 15.000 pavos al día, aquí con mi ordenador, pero estoy solo, no me gusta. Entonces, que también tiene que ir un poco unido a ese papel que has dicho antes, que me ha gustado mucho de, oye, ¿qué es lo que yo quiero? Porque si no, si la cuenta, cuando pasas ya X cifras, cuando ya te puedes pagar un restaurante sin mirar la parte derecha de la carta, te da igual todo. No, sí, no, totalmente. Y la verdad es que es complicado, ¿no? Porque yo creo que a la gran mayoría de personas llega un punto en el que cuando has pasado de un lado, de un extremo al otro, sobre todo en un plazo corto, al final, al menos económicamente, porque al final el esfuerzo es lo que digo, o sea, esto han sido años y años hasta llegar ahí, te das cuenta, ¿no? De decir, ¿sabes? Que te explota un poco también en la cara, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? De decir, yo por ejemplo he trabajado en mi marca personal pues muchos años, pero está muy condicionada y al final se ha encasillado mucho a cripto porque es lo que empezó a funcionar en mi canal y ya me encasillé en esto, ¿no? Pero al final, pues sí, ya soy conocido por eso y demás. Y cripto al final está muy relacionado con los sentimientos del mercado y es un mercado donde o la gente te adora o la gente también te odia, ¿no? Y también eso ha sido una etapa en mi vida que me ha costado un poco gestionar de decir, oye, pues el algoritmo ya no te quiere tanto, la gente antes, cuando todo sube, todos te adoran, todo es increíble, ahora que baja tal. Y claro, también te pones a ver, estás en una industria en la cual hay un montón de estafas, la mayoría de personas le intentan sacar todo a su comunidad y es complicado gestionar, ¿no? Y dices, joder, yo es que soy de los pocos que ha estado todo este tiempo publicando
que no he dejado a la gente colgada, no he vendido tampoco quiere decir que sea mal de hacerlo, pero yo no he vendido nunca un curso, no he vendido una comunidad, no he vendido absolutamente nada. O sea, nadie en mi comunidad me ha tenido que pagar por nada. Al final sí que es cierto que he cogido un modelo en el cual he publicitado cosas, siempre lo he dicho, porque al final hay gente detrás, ¿no? Claro. Todo esto no se va a mantener solo. Total. Y eso sí que también hubo un momento, ¿no?, en el que pues te hace perder un poco como a nivel de marca personal, ¿no? De decir, joder, todo lo que he trabajado aquí y cómo está un poco ligado al sentimiento de Bitcoin, ¿no? O sea, si de repente ves que la tendencia de Bitcoin sube, que las gráficas suben, la gente vuelve a estar como de un humor increíble, pero si todo baja es como ya te crucifican, ¿no? ¿Y qué dicen las noticias sobre el precio del Bitcoin? Ahí se dice que... Yo escuché como durante una época que el 2030 iba a ser el año que lo cambiaría todo. Luego habla del 2027. Hay años que se están estableciendo como... Pues yo que sé, siguiente halving o cuando ven que van a tocar como nuevos récords de Bitcoin y hasta dónde, así hablando un poco extraoficialmente, crees que puede llegar a subir esto. A ver, yo a Bitcoin, y es una cosa que le he dicho, no le pongo techo. No le pongo ni número ni techo. O sea, yo el techo al final se lo pondrá él, el mercado o algo que pase el día de mañana. Yo de momento no le pongo techo. No me gusta hacer como proyecciones, decir, es que este ciclo va a llegar a 211. No, o sea, no me gusta hacer eso. Es cierto que hay gente que hace predicciones locas. O sea, Michael Saylor ha dicho que va a llegar a 1 millón o 5 millones. O sea, al final... Pero es posible, ¿no?, que llegue a 1 millón. ¿Por poder? Por poder, yo sí de algún activo me lo creo, es de Bitcoin. O sea, yo no digo que esto vaya a pasar ni que vaya a pasar en 5 años, 10, 15, pero si alguien lo puede, o sea, si un activo lo puede hacer, es Bitcoin. Pero sí que es cierto que al final es que lo que ves en internet, al final, cuántas de esas noticias de verdad están respaldadas en algo que tenga sentido, ¿no? Y números. Esto, si estuviera tan claro, es lo que digo, si una persona en una noticia te pone esto va a llegar a 1 millón, tienes que coger a hablar con él y decir, entonces entiendo que tienes todo metido ahí, ¿sabes? Sí, probablemente te digan que no, es verdad, ¿sabes? O sea, es complicado, ¿no? Porque al final es lo que digo, es un mercado súper extremo, súper volátil. Hoy todo es feliz y ese va a 1 millón, mañana se va a 0. O sea, yo ya he aprendido a vivir un poco fuera también de las noticias en el sentido de que no me afecte lo externo, porque si no es que es una locura, porque es que hoy soy aquí, mañana allí, hoy aquí o mañana allí. All season, bull run, no, ahora nos vamos, un mercado bajista, y es que vive así, o sea, es que es... Sí, tienes que salirte del bucle de en qué momento está esta última semana Bitcoin, sino irte a los últimos años. Claro, pero yo lo decía más por un punto más cultural, de sociedad. La inteligencia artificial está avanzando a un nivel que ya no es una cosa que en el futuro, es el presente ya. O sea, ChatGPT está en nuestra vida totalmente integrado, como si fuera un brazo más, y cada vez vamos a ver más y más y más tecnología. Pues, por ejemplo, estábamos mirando la tecnología de la traducción de idiomas y literalmente ya no es ninguna locura que nosotros estemos hablando en otro idioma, con los labios literalmente hablando ese otro idioma. Yeah. Por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa que no está tan lejos, estaba ya pasando ahora y que dentro de los años seguirá entrenándose. Todo está cambiando y creo que cuando hablamos del dinero, el representante del dinero es el Bitcoin del futuro. Entonces ahí sí que, viendo todo ese contexto cultural, político, social, ahí sí que puedo creerme que siguiendo todo ese tsunami que viene de tecnología, de blockchain, de forma de hacer la política, de forma macroeconómica, etcétera, el Bitcoin suba por mero hecho de que la sociedad está transicionando a algo más, pues eso, descentralizado, más... como ese valor de esa nueva sociedad del futuro, ¿no? Claro, al final yo digo, mira, no le pongo un target de precio, pero sí cómo lo visualizo a largo plazo, ¿no? Y al final es esta adopción masiva de la que se lleva hablando años y que yo también cada día la veo más cerca, porque ya las instituciones están metidas, los bancos quieren formar parte. Al final yo como veo es que todo el día de mañana llegará a un punto, ¿no? Pues como cuando tú piensas que mi abuela la primera vez que llegó a usar internet no fue metiéndose a un ordenador con el módem, todo, ¿no? O sea, era directamente años más tarde cuando estaba con su móvil usando WhatsApp. Y ella no sabe que está metida a internet. Pues al final yo creo que con Bitcoin va a llegar a una cosa parecida, ¿no? O sea, esto se va a integrar dentro de los bancos, se va a integrar dentro de todo el sistema, por así decir, financiero tradicional, y llegará, pues eso, una persona mayor a un banco y dirá, pues quiero mi fondo de tal, no sé cuál quieres, el perfil de riesgo conservador, el tal, y de repente coge uno que es más moderado y verás que tiene un 5% en Bitcoin, y ese banco tendrá, si no, él no lo custodia directamente, lo tendrá X empresa que custodie de Bitcoin y ellos tendrán un porcentaje que
de Bitcoin que lo tienen para luego poder ofrecerlo en sus fondos a sus clientes. Claro. Y ya será como, esa abuela está invirtiendo en Bitcoin, pero no tiene ni puta idea de blockchain, ni de Bitcoin, ni de nada. Pero eso es el punto en el que veo que puede llegar a acabar la adopción masiva, y así es como veo que, claro, si tú piensas que llega ese día, ¿cuánto puedo llegar? Pues es empezar a intentar tirar números por aquí, de decir, claro, si todos los bancos tienen que comprar un porcentaje para tener reservas, claro, el suministro que hay, el tal, no sé qué, y al final dices, pues si es como Michael Saylor o gente que lleva tiene muchísimo invertido en Bitcoin, puede hacer proyecciones tan brutales, ¿no? Hombre, que lo ponga la gente en los comentarios a qué cifra creen que va a llegar Bitcoin, porque va a ser divertido ver los comentarios. ¿Y en qué año? Tal cual. Año y cifra tienen que decir los comentarios. Ese ya la barra del bar. a ver cuántos vemos por encima del millón. Seguro que un montón, luego, pero luego habrá que ver cuántos invierten. Luego volvemos y a ver quién acerta. Eso es, tío. Oye, Hugo, por mi parte, lo último ya, eso es curiosidad. Has vivido en diferentes partes del mundo. Sí. Ahora te mudas otra vez. Encima te mudas con familia. ¿Cuál es el sitio del mundo que más te está gustando a nivel económico, de seguridad? Bueno, un cómputo general donde ves que vas a poder crecer y estar bien. Pues yo creo que desde que salí de España en 2016 he encontrado que cada país me ha dado una cosa distinta, pero en todos me ha faltado algo. O sea, al final es complicado porque es como que soy de todos lados, pero no soy de ninguno. Entonces, es un poco la sensación que tengo, ¿no? Canadá me ha dado a mi familia, o sea, he conocido a mi mujer ahí, he tenido a Julia ahí y me ha creado como emprendedor ya a un nivel, me ha escalado, he creado mi marca personal, todo nació en Canadá. Y a Canadá le voy a tener un recuerdo brutal. Aparte, la mentalidad norteamericana es otro rollo. O sea, yo fui ahí y me di cuenta, lo que os comentaba, ¿no? Que llegué sin que nadie me conociera, sin saber inglés, me metí a trabajar en un restaurante lavando platos, y a los 2 años era Assistant General Manager, que es un pedazo puesto. O sea, es que está el director general de ese restaurante y luego yo, de un restaurante con 60 personas a mi cargo por turno, en Toronto, y ganando casi 100.000 al año. Y dices, es que esto lo puede hacer cualquier persona en una economía que sea pues con esta mentalidad, ¿no? Claro. Que no tengas que venir de que te enchufe de que el otro, de si en mis estudios dice que he ido a esta universidad. No, tú llegas, curras y luchas por algo y lo consigues, ¿no? Y eso es, por ejemplo, es una de las cosas que me encanta de allí y, por ejemplo, he hecho en falta aquí, ¿no? Aquí, al final, la mentalidad un poco europea es cierto que aquí estamos en un pequeño hub que entre todos los que nos conocemos vamos todos alineados y somos iguales, pero sí que es cierto que al final no es todo el mundo que pueda vivir en Andorra. La mentalidad en España, obviamente, es completamente distinta y eso sí que, por ejemplo, lo he hecho en falta aquí. ¿Qué tienes aquí? Que es un sitio increíble. O sea, yo vivir ahí en Ordino, que poder sacar a las niñas... Claro, ahora puedes decir dónde vives, ¿cómo te vas a ir? Bueno, la gente ya lo sabe. Yo vivo en la calle... Vivo en la calle tal, piso no sé qué. Hostia, es que nosotros antes vivíamos en una zona que, como la dijéramos, no nos encuentra la casa, porque aquí hay barrios aquí hay barrios en Andorra que son 3 casas, literal. O sea, como digas el barrio, te han visto la casa seguro. Mandamos una propuesta de trabajo y vino un chaval hasta la puerta, pero vino desde Galicia. O sea, ¿sabía dónde vivías? Sí. A ver, es que aquí también... Bueno, no vamos a seguir hablando de esto porque se van a obsesionar, pero tú miras las montañas y sabes dónde vive cada uno. No, sí, a mí me pasó en los primeros vídeos que solo se veía ahí un poquito de tal, me dice, bonito sitio Ordino, y digo, joder, tío, viendo una montaña. Es una locura. Sí. Digo, hay gente que es muy friki. ¿Qué te faltaba aquí en Andorra? ¿Qué es lo que más notaste que te faltaba? De aquí, de lo que más me ha faltado ha sido un poco... vivir en un ecosistema, ¿no? Como tú llegas a ciudades hipercapitalistas o países, pues como, ¿sabes? Llegas a Toronto, llegas a Miami, llegas a Nueva York y es que te impulsa que estás a las 7 de la mañana diciendo quiero hacer dinero, no sé de qué, pero quiero hacer dinero, ¿sabes? Y eso sí que aquí, pues al final es todo demasiado tranquilo, ¿sabes? Sí, que tienes tu tranquilidad para trabajar en tus proyectos, tu tal, pero joder, yo ya abrir la ventana y ver a la vaquita de siempre, al caballo y tal, joder, está bien, pero 4 años. Pero sí, para 4 años. Ahora necesito otra vez marcha y... Bueno, ahora te vas a ir a otra zona, pero hay zonas que están muy futurísticas cada vez más, como por ejemplo Shanghái. Tú ves en TikTok vídeos de Shanghái. Sí, es una locura. Parece la ciudad del futuro. Sí. Lo habría que ver. Creo que ahí es una ciudad que son como si fuera un nudo, ¿no? Miles de plantas, no sabes en qué planta estás, no sabes cuál es la planta 0, la planta 2. En fin, hay calles por encima de calles. Eso es un jaleo, es otra cultura. Sí, pero yo creo que al final lo bueno de ir moviéndote es que de cada país aprendes algo, ¿sabes? Sí, bueno, podemos decir el mensaje de que la gente que se atreva a viajar, ¿no? A mí ha sido lo mejor que me ha pasado. O sea, yo tenía una vida muy cómoda, yo estaba a punto de cumplir los 30, trabajaba en un club de emprendimiento, ganaba bien de dinero, tenía una vida súper cómoda en Madrid,
todo me iba relativamente bien y me podía haber quedado ahí. Y dije, no, quiero salir de mi zona de confort, quiero aprender inglés, quiero sentir lo que es empezar desde el barro en otro país. Quiero más. O sea, no quiero que mi historia acabe aquí y ya tener que contarle a mis hijos, pues claro, que hasta aquí, ¿no? Y la verdad que eso solo te lo da saliendo. Mejor inversión de Healthy Pockets ha sido viajar. Sí, no, la mejor inversión ha sido... Todo el podcast de inversión, la mejor inversión es viajar. Viajar y invertir en mí mismo, decir, me voy de aquí y experiencias. En experiencias, totalmente. Hugo, tío, 1.000 millones de gracias. Yo sí me quedo algo de toda la entrevista es el papel que has dicho para conocerse, porque creo que es lo que menos se nombra. Solo se nombra pues lo típico, ganar dinero, cuánto vas a ganar, qué rentabilidad, pero nunca hablamos de cómo somos y cómo nos va a afectar. Así que me quedo eso, que me ha encantado esta entrevista. Gracias, Hugo. Nada, a vosotros. Encantado de haber estado aquí. Si te ha gustado este episodio, ya sabes, puntúalo con 5 estrellas en audio y también suscríbete al canal, porque más del 70% de la gente que nos ve no está suscrita. Así que, por favor, es un pequeño gesto que no te cuesta nada y que nos ayudas muchísimo y nos motivas muchísimo. También, más contenido extra lo tenemos en nuestra lista de correo, así que te dejamos todos los links en la descripción y, por supuesto, todo lo que tiene relacionado con Hugo, tanto sus redes sociales como todo lo que nos ponga para poder reponer en la descripción, os lo pondremos abajo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.